Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13. El Parlamento catalán está viviendo de nuevo otro de sus habituales y cansinos días. Esos días que hartan al más paciente. Otro día de la marmota, con un debate inútil y sobre todo prescindible. Desde el mismo momento en que los antisistemas de la radical CUP ya habían anunciado a última hora de esta tarde que no apoyarían la investidura de Jordi Turull, el candidato de Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana. Los de la CUP le han dicho a Turull eso de Tururull, bloqueada la candidatura del candidato que está condicionado por la decisión que mañana va a tomar el juez Llarena. El pleno estaba condenado al fracaso, pero los separatistas han seguido adelante con esa esperanza, probablemente, quizás, de que los antisistemas se ablandaran y cambiaran de voto con el fin de posibilitar que el Turull que mañana tenga que comparecer ante el juez del Tribunal Supremo para conocer su auto de procesamiento y una posible vuelta a prisión preventiva, que eso no está descartado, acude investido como presidente de la Generalitat. Eso no va a ser ya. El golpe de efecto que los separatistas habían preparado para seguir alimentando su victimismo y sobre todo su estrategia de confrontación con el Estado se ha estrellado en este caso con la coherencia de la CUP. En esto sí son coherentes los independentistas radicales y antisistema, cuyos diputados no quieren apoyar nombres. Quieren apoyar un programa de ruptura que avance hasta la consecución efectiva de la República Catalana, el enfrentamiento total con el Estado. Bien es cierto que estos de la CUP insisten en su política alegre y combativa contra el Estado de Derecho y la Constitución porque no tienen a ninguno de los suyos en la cárcel. Y quienes pueden estarlo, de momento una está huida en Suiza y la otra está pendiente de saber si va a ser procesada o no. La cita de mañana en la que el juez del Tribunal Supremo va a comunicar a los dirigentes de la secesión el procesamiento y en algunos casos la continuidad en prisión o el reingreso en la cárcel ha sobrevolado esta tarde la sesión plenaria del Parlamento y especialmente el discurso de investidura de Turull. Una intervención, la de este, bastante moderada. Ha apelado al diálogo, ha tendido la mano al rey y a Rajoy y ha evitado, sobre todo ha evitado hablar de independencia, de procés, de república, etc, etc. Palabras habituales que, como saben ustedes, jalonaron las intervenciones en ese Parlamento previas a la entrada en vigor del artículo 155 de la Constitución. Es evidente que Turull estaba pensando más en su cita de mañana con Llarena, que puede devolverle a prisión, que en el bloqueo de la CUP a su investidura. Lo que pase mañana en el Tribunal Supremo va a ser determinante para acabar con todos los planes provocadores que los separatistas siguen obstinados en perpetrar antes que recuperar el sein y la senda de la normalidad institucional. O proponen un candidato limpio sin tutela judicial alguna, o vuelta a las urnas. Ya veremos. El teatro del absurdo se ha quedado sin actores y está quedándose casi sin espectadores. Lucía Núñez, ¿qué pregunta nos planteas hoy en el Barómetro? Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Pues ahora mismo están votando y todo apunta a que cuando termine esa votación Jordi Turull no tendrá apoyos suficientes para ser investido presidente. Por eso les preguntamos si creen que se repetirán elecciones en Cataluña. Si cree que sí, debe de marcar el 905-855-001 y si por el contrario creen que no se van a volver a repetir elecciones, debe de llamar al 905-855-002. Como todas las noches esperamos sus llamadas, pero también sus comentarios en nuestro perfil oficial de Twitter de todo lo que pase en el programa. Para eso deben de poner el hashtag del programa después de cada comentario y hoy, al ser 22 de marzo, el hashtag es #elcascabel22m. Bueno, Cristina López del Listín, buenas noches. Muy buenas noches. Un titular de 30 segundos. Venga, vamos con ello. Turull no lo consigue y todos los que se enfrentan mañana al juez Llarena parece que están dimitiendo uno tras de otro. Es la noticia de última hora. De ultimísima hora, sí. Marta Rovira, Carme Forcador y Dolors Bassa han anunciado sus escaños porque mañana tienen que acudir al Supremo para saber si les procesa o no. Y si les procesa, señores, tienen que sentarse en el banquillo del acusado más pronto que tarde. Alfonso Merlos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio. Bueno, a mí me parece que es extremadamente paradójico el hecho de que quienes han estado durante semanas, por no decir meses, quejándose porque los tribunales interferían en la acción política, ahora están utilizando la acción de un tribunal y del señor Llarena para intentar llevarla a la política y poner todo eso soplando con viento a favor. Pero estamos viendo esta noche y vamos a ver en adelante que van a fracasar aún así. Bueno, Martu Garrote, buenas noches, Martu. Muy buenas noches. Pues es la investidura interminable y lo que es demencial es que toda Cataluña, varios millones de votantes, estén pendientes de lo que quieren algunos cuantos de la CUP, que es lo que vuelve a pasar. Es la CUP la que decide lo que se hace y no se hace con 4 diputados. Antes tenían 8 y ya decidían qué es lo que se hace y ahora con 4 siguen decidiendo. Es absolutamente surrealista. Y Vicente González Zelaya, buenas noches, Vicente. Hola, buenas noches. Pues yo creo que cobardea, como siempre. Si mis principios no te gustan, tengo otros.
veo al juez Llarena que me va a meter en la cárcel e intento aparecer como un hombre de pacto que quiere llegar a un pacto nada menos que con el rey y con el gobierno. Avanzo que la votación ha sido fallida, o sea, no ha salido elegido Turull, el candidato a investir como presidente de la Generalitat. Teóricamente se tiene que repetir la votación el próximo sábado, pero si mañana el juez Llarena, cuando le dicte la orden de procesamiento, que va a ser procesado sin duda alguna, además incluye una vuelta a prisión, aquí se acaba la candidatura. Lo importante de esta noche además es que al haber habido ya una votación, ha empezado a contar el tiempo, los plazos, y si de aquí al 22 de mayo no hay investidura, se repiten las elecciones en Cataluña. Eso es lo que hay, señores. Volvemos enseguida. Bueno, pues ese es el resultado de la votación de hace un ratito en el Parlamento de Cataluña. 64 votos a favor de la investidura de Turull y 65 en contra y 4 abstenciones. ¿La CUP qué ha hecho con su abstención? Pues bloquear la estrategia que tenían los separatistas de llevar mañana ante el Supremo a un señor presidente de la Generalitat. Esa jugada les ha salido rana y se han estrellado, en este caso, con la coherencia de los radicales, que les da igual esto de los nombres. Lo que quieren es romper definitivamente con el Estado y sacar adelante su propuesta de república independiente de Cataluña. En fin, la sesión de hoy, por tanto, ha sido prescindible, José Luis Pérez, y no ha servido para nada, salvo para constatar que el separatismo cada vez está más dividido. Bueno, hemos visto el resultado de esa votación, que por una vez, y a lo mejor eso es hasta la noticia del día, por una vez no ha habido sorpresas en el Parlamento de Cataluña y se ha cumplido lo que se podía prever de antemano. Ese resultado, ya lo saben, 68 era la mayoría absoluta, 65 no es a la investidura de Turull, 64 sí es. ¿De dónde salen esos votos? Vamos a verlo de inmediato, qué ha votado cada una de las formaciones políticas en el Parlamento catalán y qué es lo que puede ocurrir también dentro de 48 horas en el caso de que se pueda celebrar esa segunda votación del Pleno de investidura. ¿Quién ha votado que sí? Juntos por Cataluña, es decir, la formación de Puigdemont y Esquerra Republicana. Y alguien dirá, bueno, claro, son 66 diputados, fue lo que obtuvieron en las anteriores elecciones de hace ahora 3 meses. Sí, pero es que a estos 66 hay que restarles los 2 huidos de la justicia, Puigdemont y Comín, que no pueden votar, no pueden delegar el voto y por tanto se han quedado en esos 64. Ojo con estos dos votos, estas 2 personas, porque ellos son los que podrían cambiar el sentido de la balanza en esa segunda votación en el caso de que quede en libertad mañana Turull y se pueda volver a presentar. Bueno, estos son los síes en el Parlamento catalán en la votación que hemos visto en directo. ¿Quién ha votado que no? Obviamente, Ciudadanos, también en el Partido Socialista de Cataluña han optado por el no, y en el Partido Popular también se podía dar por hecho. Finalmente, como habían anunciado, Cataluña en Común también ha votado no a esa investidura de Turull, de los independentistas. Porque esta misma tarde, minutos después de las 4, los antisistema de la CUP han dicho que se iban a abstener. Y eso era suficiente, la abstención era suficiente como para que no progresara el intento de investidura de Turull y para que, por tanto, fallara ese intento de golpe de efecto. El golpe de efecto en que mañana Turull acudirá al Supremo para recibir ese auto de procesamiento y lo hiciera no como presidente, porque ni siquiera aunque hubiera superado esa votación no hubiera sido todavía el presidente, pero sí para que acudiera al Supremo a recoger ese auto, posiblemente de procesamiento, como el presidente al menos in pectore, después de haber superado esa votación de investidura. Bueno, ¿cómo hemos llegado después de esa sesión plenaria de investidura a ese resultado de las votaciones? Hemos llegado después de escuchar, por ejemplo, al candidato tender la mano al diálogo. Seguramente sabedor de que no iba a poder sacar adelante su candidatura, ha ofrecido ese diálogo tanto al gobierno como al rei. Escuchen. Tal com començava el meu discurs, feia una crida i un compromís de mà estesa. Per nosaltres no quedarà que hi hagi mà estesa. No quedarà que hi hagi mà estesa si hi ha la més mínima resposta i esperança de rebre la mà estesa del cap de l'Estat o del govern d'Espanya. Està en joc l'essència de la democràcia i del respecte a la voluntat dels catalans expressada a les urnes. El tono de funeral que escuchaban en el candidato a la investidura tiene mucho que ver con eso, con que de antemano, en esta ocasión sí, se podía saber cuál iba a ser el resultado de la votación, que iba a ser un no a su candidatura. Bueno, ha intervenido también la líder de la oposición, la representante del grupo parlamentario más numeroso en esa Cámara, en el Parlamento catalán, que es Inés Arrimadas, la que fue candidata de Ciudadanos.
ha recordado, entre otras cosas, la procedencia del candidato de hoy, del señor Turull. La procedencia del señor Turull es la antigua Convergencia. Es más, es tan antigua Convergencia que Turull ya estaba en la Convergencia, le ha venido a decir Inés Arrimadas, del 3%. ¿Por qué no hablamos de un plan de lucha contra la corrupción, señor Turull? Porque, claro, es que me he confundido porque recuerdo la foto de usted acompañando a los juzgados al señor Oriol Pujol y, claro, entiendo que en su discurso mucho de corrupción usted no ha hablado. Usted, en más de hablar del expolio de España, ¿no?, el supuesto expolio, esto sí que ha sido un expolio. Esta familia y estos casos de corrupción y estos 3% y estas ITVs sí que han sido un expolio. Sí que han sido un expolio. ¿Qué destacamos de la intervención del primer secretario del PSC, del Partido Socialista de Cataluña y candidato en las últimas elecciones de esa formación? Había dicho algo interesante y es que este pleno, esa primera votación que hemos visto, cuyo resultado hemos visto en directo, tiene una primera consecuencia y es que empieza a correr, como apuntabas, Antonio, ese plazo de 2 meses para que o en ese plazo finalmente se elige un presidente de la Generalitat o se vuelvan a convocar unas elecciones. Pero además de eso, le ha dicho a Turull, el candidato de hoy, usted no vale porque tiene problemas con la justicia. Ya es hora, ya es momento de que los independentistas, si quieren que esto salga adelante, presenten a un candidato limpio de voz y de mensajes. Creiem que nomenar com a president de la Generalitat algú que objectivament té limitades les seves capacitats no és un bon servei al país. I com no han de creure per res el que jo digui, els llegiré el que deia una consellera de l'anterior govern de forma ben rotunda i sincera a Catalunya Ràdio. Les persones que estan al capdavant del govern han de tenir les mans completament lliures i, sobretot, la veu lliure. Bueno, y aunque lo que se ha visto esta tarde en el Parlamento de Cataluña era la investidura finalmente fallida de Jordi Turull, el candidato de los independentistas, lo cierto es que Xavier García Albiol, el portavoz del Partido Popular, ha aprovechado su intervención para cargar no tanto contra el protagonista del día, sino para cargar contra Inés Arrimadas. Que me ha sorprendido escuchar también a la candidata de Ciudadanos hablar que harían no sé cuántas cosas frente al independentismo, cuando la realidad es que en el momento en que ganan las elecciones ni tan siquiera han tenido el valor de presentar su candidatura para desbloquear el reloj de esta legislatura. Pues si después de ganar no lo hacen, ¿a qué tenemos que esperar? Pero ya decía que en esta ocasión la clave del no de la Cámara catalana a la investidura de Jordi Turull ha sido la abstención de los antisistema de la CUP. Su portavoz, Carles Riera, además, ha ido más lejos. Él ha dicho que hoy lo que ha terminado ha sido el proceso de independencia y ha añadido, a partir de ahora, nosotros, los antisistema de la CUP, vamos a tratar de construir, ojo con esto, de construir la república desde la calle. Avui, i amb això acabaré, senyores i senyors, nosaltres, des de la CUP Crida Constituent, donem per acabat el cicle del procés i amb ell també donem per acabades les aliances que s'hi han donat, les que hem construït al llarg del procés. Total, Antonio, que en 48 horas, en principio, tendríamos otra votación para la investidura de Turull en el caso de que Turull siga pudiendo presentarse a esa investidura porque no reciba mañana un auto de procesamiento. ¿Qué puede ocurrir? Pues en principio, más o menos se repetirían los mismos números. 64 votos a favor de Juntos por Catalunya y de Esquerra Republicana, salvo, ojo con eso, que puede ser lo único que incline hacia el otro lado de la balanza, que renuncien a sus escaños Comín y Puigdemont, los huidos de la justicia, y los 65 de los constitucionalistas. Con este resultado tampoco sería válida, tampoco prosperaría la investidura de Jordi Turull, a pesar de que en esa segunda votación le valdría con obtener más síes que noes, es decir, no necesitaría obtener los 68 de la mayoría absoluta. La clave, por tanto, sería la renuncia de Puigdemont y Comín. A sus escaños serían sustituidos por otros 2 que se sentarían en el Parlamento y sumarían ya 66. Por y tanto, ahí lo superaría. Claro, y ahí superarían los 65 de hoy. Porque lo que está claro es que los de la CUP van a seguir siendo coherentes con lo que hoy han afirmado y han sostenido. Lo que quieren es eso, la ruptura total, la República Independiente, y es lo que han dicho. Vamos a hacerla desde la calle, que fíjate tú, la promesa o la sugerencia que hacen, bastante inquietante, por otra parte, el lío llevarlo a la calle. Bueno, pues vamos a ver qué pasa de aquí al sábado y sobre todo mañana. Mañana es el día clave. Enseguida conectaremos con el Supremo, pero antes, Marco Chiasa, cuéntanos, el ambiente de funeral en el sector separatista creo que era, pero vamos, bastante
bastante notable y evidente. No sé si ha habido alguna lágrima incluso, y caritas, vamos, muy feas, las que se han visto a la salida, ¿verdad, Marco? Sí, ¿qué tal, Antonio? No podemos decir que incluso lágrimas, pero sí que caras de absoluta desesperación, de tristeza, de fracaso, de derrota. Es la sensación que se percibe en este Parlamento de Cataluña. Ahora mismo hemos visto hace unos minutos salir a los diputados de Esquerra Republicana, por aquí, por mi espalda, aplaudiendo, pero era un aplauso más pesimista que otra cosa por haberlo intentado. También ha salido por aquí detrás Jordi Turull, acompañado de sus hijas y de su mujer con caras largas. También hemos visto a Artur Mas con el rostro muy serio. Recordemos que Artur Mas ya tuvo que dar un paso al lado por la CUP y ahora siente que ha vuelto a suceder lo mismo. Por tanto, la cara seria de Artur Mas, incluso algún dirigente de la ANC que ha abandonado este Parlamento antes de tiempo, no molesto con la CUP, sino molesto con el discurso de Turull, para estos dirigentes demasiado moderados. Recordemos que Turull no ha dicho en ningún momento la palabra república. Por lo tanto, si antes ya había una sensación creciente en el independentismo de que había que prescindir de la CUP y quizá acercarse a otros partidos, digamos que esa sensación ahora va en aumento, teniendo en cuenta que la CUP ya ha dicho que se va a mantener y que el sábado tampoco va a votar a favor, a no ser que la mesa del Parlamento decida desobedecer y permitir el voto delegado de Puigdemont y Comín, porque de renunciar al acta de diputado, ahora mismo Puigdemont y Toni Comín se lo plantean. Los que se han renunciado al acta de diputado esta noche son algunos de los que mañana tienen que personarse en el Tribunal Supremo para conocer de boca y voz del juez Llarena su auto de procesamiento. En algunos casos van a ser procesados con toda seguridad, otros a lo mejor pueden quedar al margen, pero 3 diputadas de Esquerra Republicana, concretamente Marta Rovira, dirigente además del partido, Carme Forcadell, que en su día fue presidenta de ese Parlamento, y Dolors Bassa, han renunciado hoy a sus escaños en las horas previas a la cita de mañana en Madrid, en el Tribunal Supremo, ¿verdad? Sí, de hecho, en ese aplauso estaban en el círculo de Esquerra Republicana que ha salido por aquí, por este pasillo del Parlamento de Cataluña. Estaba Raúl Romeva, estaba Marta Rovira y seguramente el aplauso que os comentaba también ha tenido que ver con eso. Una muestra para decirles, no estáis solos. Recordemos que durante el discurso tanto Eduard Pujol como Sergi Sabrià han hecho referencia a estas personas que tienen que declarar mañana ante el Tribunal Supremo, pero a pesar de eso, el hecho de que tengan que declarar mañana ante el Supremo no tapa la derrota y el fracaso de no haber conseguido unir al independentismo para investir al plan C, que era Jordi Turull. Gracias, Marco Chiasa. Buenas noches, Marco. Vamos a ver, luego hablaremos de nuevo contigo. Cristina López del Listín, ¿te atreves a hacer de pitonisa? Que, claro, todo depende de lo que mañana decida el juez Llarena. El juez Llarena, yo decía antes, creo que no nos equivocamos ni si aventuramos una decisión, que es que va a procesar al hoy candidato a investir, lo va a procesar, o sea, va a dictar un auto de procesamiento contra él y contra otros dirigentes acreditados del secesionismo. Otra cosa es que decida su ingreso en prisión preventiva o no, como ya estuvo, de la que salió para, en fin, presentarse a las elecciones. Pero que va a ser procesado seguro, y eso significa que va a ser juzgado y sentado en el banquillo. Sí, lo que pasa es que el montaje que se había escenificado hoy consistía en un todo, era un combo. Quiero decir, iba sin modificar la presencia de Puigdemont en el Parlamento, porque no quiere dejar su escaño ni harto de vino, que es lo que necesitaría su partido para sacar adelante verdaderamente el candidato. Quiero decir, si usted lo que quiere es simplemente sacar a Turull adelante, basta con que Comín y Puigdemont, que están en Bruselas y que no pueden ejercer el voto, deleguen su voto a través de la dimisión. Quiero decir, que lleguen otros y lo sustituyen. Por lo tanto, no deben tener mucho interés, al menos, puesto que no renuncian y permanecen con las uñas agarrados. El combo consistía en convencer a los de la CUP para llevarse el marrón de apoyar a Turull y luego decirles, bueno, apoyadnos porque mañana vamos a conseguir que públicamente un juez procese y encarcele a otro presidente de la Generalitat. Y esto nos conviene de cara a, bueno, a esto que dicen de la propaganda que nadie les compra, pero bueno, a lo mejor 3 individuos nacionalistas belgas, 3 individuos nacionalistas daneses, etcétera. Bueno, el combo no se ha logrado.
La CUP no ha querido hacer de tonto útil y ha dicho, no, no, lo mío es la revolución y esto de Turull pues no es la revolución. Entonces ya lo de mañana ya pierde un poco de interés, ¿no? Ahora bien, si va a optar Llarena o no por meterlo en estos momentos en prisión preventiva, yo estoy segura de que se va a tener exclusivamente a los datos judiciales, o sea que sopesará muy claramente qué va a ocurrir. Es verdad que han aparecido informes de la Guardia Civil muy contundentes con relación al hecho de que Turull es responsable de haberse gastado 1,6 millones de euros en la organización del referéndum y además la gestión era suya. En este sentido es un individuo que está absolutamente hasta arriba, quiero decir que tiene que ser procesado y en qué medida el juez considerará que hay riesgo de fuga o de destrucción de pruebas, pues eso es lo que le va a llevar a decidir. Pero insisto, el combo está roto. O sea, esta idea de mañana vamos a llevar ante el juez otra vez a un presidente de la Generalitat se acabó, no ha salido. Alfonso. Hombre, a mí me parece que esta estrategia de oportunidad que han buscado absolutamente contrarreloj y hurtando, digamos, las más elementales reglas del debate, de la reflexión y lo que tiene que ser un proceso de investidura normal, es una estrategia fallida, como se está viendo. Y luego creo que hay algo muy importante de cara al futuro y es que los líderes separatistas que promovieron el golpe del 1 de octubre y anteriormente, los días 6 y 7 de septiembre en adelante, independientemente de que se quieran hacer trampas al solitario, no pueden seguir engañando a la opinión pública porque ellos están produciendo la impresión de que el proceso que hay judicial y que lleva fundamentalmente el juez Llarena es todo una misma cosa. No, el proceso tiene dos partes que son muy distintas. Una parte, que está bastante clara por los indicios, por las pruebas que hay contra estas personas, es la parte de la acusación que se produce contra ellos, del juicio al que seguramente van a ser sometidos y de la condena que prácticamente con toda seguridad van a tener, al menos en una serie de delitos. Veremos lo que ocurre con la rebelión, pero la sedición está bastante clara y desde luego la malversación es indubitada y la prevaricación 3/4 partes. Por lo tanto, esto es una cosa. Y luego está la otra cosa, que a ellos les interesa mezclarlo, pero no se debe mezclar, que son las medidas cautelares. El señor Turull haya hecho lo que haya hecho, que en su momento ahora es una persona inocente, se lo dirá un tribunal lo que ha hecho y le ingresará en prisión o le inhabilitará. El señor Turull, ahora mismo, si no es un riesgo para el proceso que hay contra él, tiene que estar en libertad. Y eso tiene que ser así. Por lo tanto, que esté en libertad no significa que él haya obtenido una victoria, ni que la esté obteniendo. Significa sencillamente que para el proceso que un juez está instruyendo contra su persona no es un riesgo. Pero que el destino final es que no puedan seguir haciendo política estas personas, no las ideas, porque las ideas no son sometidas a un juicio, pero estas personas, eso está más claro como que ahora mismo es de noche. Y por lo tanto, esa confusión que ellos quieren introducir, creo que hay que mantenerla por separado. Por una parte el proceso y por otra las medidas cautelares con las que el juez se asegure de que todo va por su cauce. Pero es que falta una... Perdona un momento, Marto, que vamos a escuchar a los protagonistas y enseguida te doy paso. Porque en el discurso de investidura del señor Turull, es verdad, se ha vertido cierta moderación. Claro. Y la sombra de la cita de mañana ha planeado por ese Parlamento, por ese hemiciclo y especialmente por las palabras de Turull. Ha estado moderado, ha apelado al diálogo, ha hablado de darle la mano al rey, al presidente del gobierno, no ha empleado ninguna palabra que tantas veces hemos oído en ese Parlamento antes de la aplicación del 155, el procés, la república, la independencia, etc., etc. Todo eso hoy se ha obviado. ¿Qué ocurre? Que incluso ha empleado el castellano en algún momento de su discurso, también el aranés, por cierto, y ha hablado en estos términos, claro. ¿Qué ha dicho la señora Arrimadas después? Dice, no es creíble lo suyo. Escuchen a uno y a otra. Habéis visto un pueblo pacífico que ha luchado con las urnas como únicas armas. Jamás podíamos habernos imaginado tanta represión como respuesta a las urnas, como se atacó a ciudadanos indefensos el 1 de octubre. Sabemos que el pueblo español, que sus gentes, no son para nada responsables. No guardamos ningún rencor, solo sentimos una tristeza infinita. Y creo que incluso más sorprendente todavía esa apelación, ese cariño de repente al resto de españoles. Me ha sorprendido porque es que usted es el ideólogo de eslóganes y carteles como este. La España subsidiada vive a costa de la Cataluña productiva. Además, esto es suyo. Mira, además, lo defendió usted en rueda de prensa, se le veía muy orgulloso en las fotos, por cierto, el 27 de agosto del 2013. De esa rueda de prensa del señor Turull, de ese eslogan tan maravilloso que se inventó, sacaron una campaña electoral. Usted es el ideólogo de cosas como esta.
Y además nos ha perdonado la vida. A ver, Marta, sobre este particular o lo que quisiera decir. No, quería comentar que si es verdad que mañana es procesado, además de por la prevaricación, por el delito de rebelión, y dicta prisión provisional, con la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, el 384b dice, si firme el auto de procesamiento, porque bueno, ese auto se puede recurrir, deviene firme el auto y decretada la prisión, será inhabilitado. De manera que no es poca cosa, porque una vez que eres inhabilitado, da igual si va a haber segunda votación, tercera votación, si queremos presentar otro candidato, porque habría tiempo de intentar otra, pero estos van todos inhabilitados. Por eso incluso habiendo ganado hoy o intentando ganar el sábado, su horizonte era cortísimo, porque mañana se recurre en 3 días, el lunes o el martes está inhabilitado. Si es que pero ¿cómo vas a elegir ¿cómo vas a elegir un presidente que va a ser inhabilitado? Sí, pero eso es lo que querían ellos. Ellos lo que querían era eso, la provocación. Sino que si ellos donde se manejan bien es en la confrontación. Ellos querían muchas cosas. Y hacer victimismo, decir, ay, el Estado pero represor, ellos querían muchas cosas. Bueno, pero lo que querían ellos no está tan claro, porque si ellos querían eso para el proceso, hoy la CUP hubiera votado que sí. ¿Vale? No, hombre, no. Por tanto, ellos no son... Un minuto. La CUP quiere la independencia y ellos quieren que mientras siga el proceso habrá una esperanza. Porque lo que está claro es que enterrando el proceso, que yo creo que hoy, entre hoy, mañana y el sábado, se entierra el proceso, ya no hay más esperanza para... O sea, no va a haber otra aventura. Si hay otras elecciones, serán unas elecciones donde al final acabaremos apostando por la autonomía y por recuperar el estatuto de autonomía y por luchar contra el... Y se volverá a la senda de la cordura, por lo menos para una temporada larga. Ojalá. Porque la cárcel da miedo, da mucho miedo. Bueno, no hay más que oír el discurso de hoy, por favor. El discurso de hoy era... Voy a ser bueno, os lo prometo. Pero, por favor, no me metáis en la cárcel. Está pensando en la cita de mañana. Por eso digo que... Dice, pero señor Llarena, que ya me escucho usted ayer. Pues por eso digo que esta noticia, efectivamente, que tú mencionabas, de que ahora mismo hemos sabido, por si se ha incorporado algún telespectador, que gente que estaba claramente señalada como una posibilidad de futuro, o sea, como una alternativa clara, Marta Rovira, acaba de presentar su renuncia, porque mañana va al juez y no quiere tener problemitas, o sea que ya tampoco puede ser sucesora. Lo mismo ha hecho Dolors Bassa. Nos falta saber qué va a hacer Raúl Romeva. Pero vamos, están dimitiendo en mansalva porque no quieren ir a la cárcel. Y por eso digo yo que el proceso está enterrado. Porque el proceso, ellos han hecho una serie de barbaridades desde el punto de vista delictivo, de prevaricación, de malversación, utilizando dinero público a mansalva para un fin espurio. Bien, eso lo han hecho en la conciencia y la certeza de que quedarían impunes. Y ahora, de repente, esa fantasía de la impunidad y de que internacionalmente se levantaría nada más el mundo entero a defender la libertad de Cataluña, ha caído y la realidad es tan tozuda como que van a... Algunos ya llevan una temporada y otros van a ir. Y eso da mucho miedo. Luego le preguntaremos a nuestro especialista sobre si estos que han renunciado ya a su escaño ante la cita de mañana se van a librar de la cárcel. También otro había prometido renunciar a su escaño, que está en la cárcel, para salir, y de momento continúa, que es Jordi Sánchez. Pero eso es un dato y en fin, un tema muy importante. A veces nos tomamos esta situación de una manera muy seria, es muy grave. Pero tú fíjate en los 3 personajes. Torrent, que convoca el pleno por teléfono, como Gila. O sea, que si me apoyas, que no te apoyo, que sí. Sabiendo que la CUP no le va a apoyar, lo convoca. Turull, que ha malversado 1,6 millones de euros de todos los catalanes y de todos los españoles. Para invertirlos en una patochada que fue el referéndum. Es decir, gastó el dinero de los españoles y de los catalanes, 1,6 millones de euros, que se dice pronto, en algo que era ilegal. Y el tercer personaje es Puigdemont, que habla de Cataluña, pero está escondido en Waterloo, sin querer renunciar a su escaño, impidiendo la formación de un gobierno independentista que él promueve y que dice que es de es que no me acuerdo exactamente, que es de un consejo de no sé qué. O sea, esos son los personajes que están en este momento dirigiendo o intentando dirigir su tierra. Sí, no se puede caer más bajo en el mundo de la política. Y luego la mentira si tú amas a tu tierra, si tú la amas, tendrás que luchar por ella. No solamente pillar el cargo político, que es lo único que buscan. Por eso comentábamos al comienzo del programa que en este teatro del absurdo al que asistimos desde hace ya meses, se están quedando sin actores. También sin espectadores, pero sobre todo sin actores, que ya no va a haber nadie moviéndose por el escenario. Cristina Bravo, en el Tribunal Supremo. Mañana es la cita, es una cita muy importante porque va a determinar el futuro de esta situación, sin duda alguna, y de una forma muy, muy acreditada.
Y viene precedida la cita de mañana de decisiones que ha tomado ya hoy el juez Llarena en el sentido de no poner en libertad al exconsejero de Interior, a Joaquín Forn, que había pedido salir, bueno, pues apelando parece ser a un tema humanitario por alguna enfermedad, etcétera, etcétera. Él ya no es diputado, tenía posibilidades, pues no, sigue en prisión. Y Jordi Sánchez, que había dicho yo renuncio a mi escaño y así ya usted me deja que yo me alejo de la política. Pues no, todavía sigue en prisión y le ha dicho que tiene que seguir en prisión. Cuéntanos ante la cita de mañana y esto. Pues ante la cita de mañana, Antonio, estamos muy pendientes porque en tan solo unas horas, exactamente a las 10:30, el no investido presidente Jordi Turull tendrá que venir a este Tribunal Supremo porque tiene esa cita con el juez Pablo Llarena, él junto a los otros exconsejeros que les había citado el juez para la vistilla de medidas cautelares, como son Romeva, también Josep Rull, Rovira, Forcadell y Dolors Bassa. A todos ellos les considera los principales que promovieron la declaración unilateral de independencia, y a todos ellos les tienen en libertad bajo fianza, les han retirado el pasaporte y el juez ya les advirtió a que tenían que comprometerse a abandonar la vía unilateral de independencia, algo que hoy hemos podido notar también en el discurso de Turull y también algo que hemos podido ver claramente cuando han abandonado sus escaños, cuando han dejado sus escaños Bassa, Forcadell y Marta Rovira, ante el temor de que mañana posiblemente o no les mande a prisión directamente el juez Pablo Llarena. También tenemos que estar muy pendientes a las peticiones de prisión que pida la Fiscalía o la acusación popular, porque podrían llegar hasta los 25 años de prisión. Quien sí se va a quedar en prisión todavía de manera preventiva serán Jordi Sánchez, como os decías, y Joaquín Forn. En el caso del exconsejero de Interior, el juez no ha creído sus argumentos, a pesar de que la Fiscalía sí que pidió la libertad para él y continuará cumpliendo esa prisión preventiva en Extremera. A Jordi Sánchez tampoco se le ha creído sus argumentos, ni que deje la política, ni que deje su escaño, por lo tanto seguirá cumpliendo prisión preventiva en Soto del Real. Considera el juez, gracias Cristina Bravo, considera el juez Llarena que hay riesgo de reiteración delictiva. En cualquier caso, Pablo Gutiérrez de Caviedes es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad San Pablo CEU. Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Y vamos a ver, apelamos a tu condición de catedrático y experto jurídico para que nos digas, en primer lugar, presupone, por ejemplo, la renuncia al escaño que hoy han hecho y al dejarse de la política, teóricamente, 3 de los que mañana tendrán que comparecer ante el juez del Supremo que va a dictar auto de procesamiento probablemente contra ellos y alguna medida cautelar o no, eso ya dependerá. Eso presupone que van a seguir en libertad y lo han hecho por eso. Dice, no, renunciamos a la política un día antes, dejamos nuestro escaño y es más fácil de que el juez no nos ingrese en prisión, incluso nos pueda rebajar incluso, en fin, la petición. Pues a ver, Antonio, la condición de diputado no tiene un efecto, no tiene efecto directo en cuanto a que el juez tenga que apreciar o no la existencia de los motivos con base en los cuales adopta la prisión provisional o cualquier tipo de medida cautelar. Es decir, o sea, da igual que sea no tiene relación directa. Podría tener cierta relación si el juez estima que, como consecuencia de esa condición de diputado, uno puede tener mayor riesgo, por ejemplo, de seguir delinquiendo respecto de los delitos que se le hubieran imputado. Puede tener que ver, no es la única manera. De hecho, algunos de los imputados, algunas de las personas inmersas en estos procesos no tienen la condición de diputado, pero no hay una relación directa. Es decir, el dejar de ser diputado no quiere decir que no se deban adoptar medidas cautelares, es independiente. En el caso de, estamos hablando de Marta Rovira, de Carmen Forcadell y de Dolors Bassa. Las 3 diputados de Esquerra han renunciado esta noche. Y mañana, cuando comparezcan en el Supremo, ya no son diputadas de Esquerra Republicana de Cataluña. En el caso de Turull, el candidato a investir, claro, si el señor Llarena, el juez, decide como medida cautelar que ingrese de nuevo en prisión, ya estuvo junto a otros consejeros, pues evidentemente el sábado este señor no puede asistir a la sesión de investidura, a la segunda sesión de la sesión de investidura, a la segunda jornada en este caso, y a la votación. ¿Qué posibilidades hay de que pudiera ingresar en prisión de nuevo? Bueno, posibilidades hay, dependerá de los presupuestos de la adopción de esa medida que estime el juez que existen o no. Tiene que haber habido alguna modificación que el juez motive en su resolución respecto de esa adopción de la medida cautelar. En todo momento las medidas cautelares tienen que estar justificadas en la situación que existe y en los indicios que existen y en los riesgos a su vez. Una medida cautelar se adopta con base en unos indicios de criminalidad y luego para hacer frente a una serie de riesgos, que en el caso de la prisión provisional son 3. El riesgo de fuga, el riesgo de destrucción probatoria o el riesgo de reiteración delictiva. Si existe alguno de esos riesgos, además de un indicio de criminalidad,
lo puede adoptar. En el caso de Turull, la Guardia Civil en su informe lo que acredita es que perteneció a ese comité ejecutivo que puso en marcha el proceso separatista, le llama comité ejecutivo. Había también un comité estratégico, pero él estaba a caballo entre los dos, entre el estratégico y el ejecutivo, como uno de los impulsores del proceso separatista y de ese referéndum ilegal del 1 de octubre, y como antes recordaba, creo Vicente, también acredita, según la Guardia Civil, que malversó 1,6 millones de euros. 1,4 millones, efectivamente, 1,4 millones de euros que empleó ilegalmente en ese proceso, en el referéndum ilegal. Por tanto, a partir de ahí, en función, claro, de los delitos que le puede imputar el juez a la hora de dictar el auto de procesamiento, sabremos también si en ese momento queda, queda ya inhabilitado políticamente hablando. O sea, no puede ejercer cargo político alguno. En realidad no es estrictamente así, es decir, mañana lo que se hace en principio, vamos a aclararlo un poco, es comunicar la situación procesal a cada uno de los inmersos en el proceso, es decir, en principio el procesamiento, que es el acto judicial solemne en el que se le traslada a cualquier sujeto pasivo de un proceso los delitos que se le imputan con base en los indicios que existen y, por tanto, comienza a cerrarse la fase de investigación, de instrucción del proceso, para abrir la fase de juicio, en la que deberán ser acusados por alguna parte acusadora. Pero en realidad la inhabilitación no se produce hasta la sentencia de condena firme. Es decir, o sea que mañana lo que decide el juez Llarena no implica que quede inhabilitado para ejercer el cargo lo público. Que puede ocurrir es decir, ¿y por tanto no podría ser presidente de la Generalitat? Lo que puede ocurrir es que sea suspendido en su condición de cargo público, y esa suspensión, que en realidad tiene un carácter también preventivo, cautelar, esa suspensión depende de dos circunstancias: de que se acuerde la prisión y además sea firme, por lo tanto debería acordarse la prisión. Ese auto de prisión, por supuesto, es una limitación de un derecho fundamental a la libertad, es susceptible de recurso, por tanto puede recurrirse. Una vez que se resolviera ese recurso, se cumple el primer presupuesto, firmeza de la situación de prisión, y a su vez que sea imputado respecto a una serie de delitos que están previstos, imputado y decretada esa prisión provisional. A partir de ahí, entonces, sí que se podría, respecto a una serie de delitos en el que estamos hablando de rebelión, la rebelión, malversación y prevaricación. Eso es, por tanto, firmeza del procesamiento y firmeza del auto de prisión respecto de rebelión que existe. Porque se está hablando mucho ayer, hoy, sobre la posibilidad de que algunos de los que mañana acudan al Supremo para conocer ese auto de procesamiento puedan reingresar en prisión o ingresar en prisión por vez primera. Eso significa que aquellos que vuelvan a prisión y los que ya están y sean procesados, ¿se quedan ahí hasta el día del juicio? No tiene por qué. ¿No tiene por qué ser ahí? No tiene por qué. Toda medida cautelar debe estar justificada en cada momento, cada día, cada momento, por las circunstancias que constan en ese. Entonces, una privación tan grave de un derecho como es la libertad, aquí se ha acordado porque la imputación de los delitos son muy graves, las actuaciones que se imputan, las actuaciones que están investigadas, constatadas, son de una gravedad muy importante, pero en todo caso no. La situación, ha dicho el Tribunal Constitucional Español durante muchas ocasiones, la situación de un ciudadano normal en estado libre es la situación de libertad. O en todo caso hay que ajustar las medidas cautelares en todo momento a aquella que cumpla la finalidad que pretende y que no sea más gravosa de lo necesario. Por eso, por ejemplo, Jordi Turull está en libertad, porque el juez consideró que se podía hacer frente a los riesgos a los que hay que conjurar o hacer frente, evitar, estando en libertad, pero con una libertad limitada y otras medidas instrumentales, como la fianza, como la retirada de pasaporte, que por cierto pues fue sorprendido, por ejemplo, pues intentando obtener un pasaporte, que claro, el pasaporte se obtiene en la Policía Nacional. Y entonces fue advertido el juez de que, pues, por ejemplo, eso debe cumplirse. El incumplimiento también de alguna de las obligaciones accesorias que el juez impone, no seguir delinquiendo en el caso de que se hubiera producido ese delito, por supuesto siempre con esa salvedad, por supuesto no salir del territorio nacional, acudir a los llamamientos. Cualquier incumplimiento podría suponer un agravamiento de la tutela cautelar, que sea justa. Es decir, la tutela cautelar no es la justicia definitiva, es garantizar la eficacia del proceso y su tramitación. Si alguien es culpable o no se verá al final del proceso. Por supuesto que sí, cuando sea juzgado, evidentemente. Brevemente, venga, muy brevemente, porque tenemos que ir a la publicidad. Brevísimamente, me voy a ahorrar el comentario que quería hacer, pero mi pregunta es, don Pablo, la impresión que usted tiene es que lo que está haciendo el señor Llarena va lento, va rápido, va más o menos a su tiempo. Lo digo porque algunos de los hechos que se van a juzgar hemos visto todos cómo se retransmitían casi en vivo y en directo, ¿no? Pero ¿cómo entiende usted que va este proceso? Yo no creo que pueda imputarse al juez Llarena una falta de diligencia en absoluto. Creo que se está tomando muy en serio el asunto.
con una dedicación prácticamente exclusiva, y que la instrucción, la investigación policial y judicial se está haciendo de forma con todas las garantías. Estamos en un país serio, en un país democrático, de derecho, con las garantías procesales que todos conocemos, y por tanto creo que se está haciendo correctamente. Es más, que ese procesamiento se ha querido dotar de todos los instrumentos, todo el material instructor probatorio, entre comillas, es decir, de imputación, también a efectos de, en su caso, volver a reactivar una eventual petición de entrega a los países en los que estén las personas fugadas de la justicia respecto de estos procesos. Que también conoceremos mañana, por cierto, si el juez Llarena dicta alguna medida cautelar también contra el señor Puigdemont y reactiva esa orden, por ejemplo, de búsqueda y captura. La orden internacional de Es decir, podré compartir totalmente o no cada uno de los contenidos de las resoluciones, pero no creo que se pueda decir que no ha sido diligente y que no ha sido serio en la instrucción. Brevemente, que nos están pidiendo ya paso a la publicidad. Es que el problema que tienen los que van mañana es que van a ser procesados por delitos gravísimos que acarrean penas de muchos años de prisión y que tienen varios compinches fugados. Por tanto, el riesgo de fuga no es que no lo acrediten las personas que van mañana, es que lo ponen de manifiesto los que se han ido. No solo Comín y Puigdemont, es que Ana Gabriel, ante la duda de si también le caería o no, se ha ido también, por tanto, y se ha ido en un tiempo posterior, porque dicen, bueno, los que querían fugarse ya se han fugado y los que se han quedado han demostrado su buena voluntad. No, si mañana el juez le procesa y consecuencia le advierte de que va a ser juzgado por delitos que pueden acarrear 20 o 25 años de cárcel, es muy difícil asegurar que no vayan a coger camino de los Pirineos con un coche y nos lo vayamos a encontrar en Suiza o en Waterloo con sus colegas. Claro. El riesgo de fuga, uno de los criterios para graduarlo que existe, es obviamente la pena, porque uno tiene mayor conveniencia, mayor inclinación a fugarse cuanto mayor es el gravamen de tiempo que va a estar en la cárcel. Pero también habría que aclarar que en todo caso el riesgo ha de achacarse y acreditarse respecto de cada uno. Yo no puedo ser responsable de lo que hace un señor que él sí se ha fugado y yo no, aunque sí puede tener en cuenta el que cuando ha habido posibilidad de fugarse, cada uno de ellos se ha fugado o alguno de ellos lo han hecho, es un elemento también para sopesar, pero en todo caso siempre motivado personalmente respecto de cada uno de los imputados, siempre. Don Pablo Gutiérrez de Caviedes, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de San Pablo, gracias y muy buenas noches. Un placer, Pablo, Antonio. Y volvemos enseguida. Vamos a hablar daremos algunos detalles sobre la personalidad del señor Turull, que han querido investir hoy como presidente. Y también comentaremos con Paco Rosell, el director del Mundo, las impresiones que ha recogido en el día de hoy. También lo haremos con el director de ABC, con Vieto Rubido. Y también les mostraremos esa performance que los buenos amigos de Tabarnia han escenificado hoy frente al casoplón de Puigdemont en Waterloo. Ha sido fantástico, con mucho sentido del humor. Todo eso después de la publicidad. Cagliacobi no tiene pelos en la lengua. Por las mentiras y que es contra la ley que ustedes están haciendo. Voto yo que todos ustedes van a la prisión. ¿Cómo cree que puede influir en el inversor extranjero este alargamiento del procés? En unos minutos hablamos con el empresario alemán que se encaró con Roger Torrent. A esta hora, si usted entra a la página web del Mundo, titula "La CUP revienta la operación Turull que pretendía burlar al Tribunal Supremo". Y varios diputados, entre ellos Rovira, Forcadell y Basa, los tres diputados de Esquerra, han renunciado al escaño horas antes de acudir mañana al Tribunal Supremo. Paco Rosell es el director del periódico El Mundo. Buenas noches, Paco. Muy buenas noches, Antonio. Y colaborador del Cascabel, por eso le tenemos esta noche aquí. Paco, ¿a qué conclusiones ha llegado después de lo que hemos vivido hoy en el Parlamento catalán? ¿Esto va a ir a un poquito a mejor a partir de ahora o definitivamente, en fin, este vodevil no va a acabar nunca, ese teatro del absurdo va a seguir hasta el infinito? Bueno, Antonio, la sensación que tengo hoy es la misma de aquel crítico de teatro de Nueva York que un día fue a un estreno de una obra que nunca debió haber sido estrenada y se puso a escribir y redujo su impresión a lo siguiente: anoche se estrenó de esta obra y se preguntó ¿por qué? Y ahí terminó la crítica. Yo creo que no, esto ha sido un pleno que se convocó con alevosía, nocturnidad, etcétera, etcétera, y ha terminado como el Rosario de la Aurora. Hemos visto un espectáculo desde luego muy poco edificante. El señor Turull se había presentado con la idea de ir mañana a burlarla de alguna manera, ir investido como presidente de la Generalitat a su cita con el
con el juez y yo creo que ha fracasado porque la CUT ha reventado todo este proceso, como ya había reventado, había defenestrado anteriormente a Artur Mas y ha llevado a Puigdemont donde ha querido y ahora ha reventado este pleno. Por tanto, ha sido, digamos, el señor Turull pues ha hecho un ensayo de lo que mañana quiere declarar ante el juez, pero con la diferencia que mañana el juez tiene un informe de muchísimos folios en el que le responsabiliza gravemente de la organización del referéndum, del intento de golpe de Estado el 1 de octubre, ¿no? Y mañana, yo decía antes, Paco, estamos comentando aquí en el programa que va a ser determinante lo que ocurra mañana en el Tribunal Supremo, de lo que decida mañana el juez Llarena en relación con los actores principales de este proceso separatista, de este desafío, pues podremos advertir si se llega a una solución más pronto que tarde o nos vemos abocados a unas nuevas elecciones, porque el plazo para las siguientes elecciones ya está, ahora sí está contando ya. O hay candidato a investir de aquí al 22 de mayo, o tenemos elecciones el 15 de junio, está claro. Entonces, en función de lo que pase mañana, sabremos también si el sábado puede ser o no investido el señor Turull. ¿Tú dudas de que quede en libertad mañana o no? Vamos a ver, yo creo que lo único positivo que ha habido hoy es que el reloj se ha puesto en marcha. Sabemos que a partir de hoy hay 2 meses para formar un gobierno en Cataluña. Si no se forma ese gobierno en Cataluña, hay que ir a la repetición de las elecciones. ¿Qué va a ocurrir mañana? Yo creo que después de la resolución que ha tomado hoy el Tribunal Supremo con relación al señor Font y dado a los hechos de que cita al señor Turull, yo creo que le va a revocar la libertad provisional de la que se había beneficiado, porque todo su comportamiento, más las pruebas que ha aportado la Guardia Civil, dice que está plenamente metido de hoz y de coce en el golpe. Por tanto, yo creo que muy posiblemente lo que se produzca es el reingreso en prisión del señor Turull y de algunos de los citados mañana también junto al señor Turull. Es muy expresivo que nada más terminar el pleno, pues 3 diputados de Esquerra Republicana de Cataluña ya han entregado su acta, entre ellos la señora Forcadell. Yo creo que recomponer todo esto va a ser muy difícil, porque la CUT ya se ha echado definitivamente al monte y ha dicho que va directamente a la oposición. Por tanto, el bloque que ha llevado el proceso adelante ha saltado por los aires. Realmente es otro de los hechos que se han producido esta tarde en el Parlamento, ¿no? Por tanto, tú no ves, Paco, por último, no ves que el sábado se repita la votación de la investidura, ¿verdad? No digo que no se repita, pero sobre todo por incomparecencia del candidato. Exactamente. Y yo creo que ya lo que iríamos es a la solución D, que vamos a agotar el abecedario, por cierto, ya vamos por la D directamente, y yo no sé si al final pues será la señora Artadi o el señor Eduard Pujol o otro candidato que en principio no tenga ninguna mácula o no esté directamente imputado o no tenga ningún procedimiento abierto en la justicia, el que retome la composición de ese gobierno. Pero ojo, es que hay muchas bajas ya en el bloque del proceso y la CUT no va a apoyar ya ese nuevo gobierno, lo cual no es solución fácil y nos aboca a una solución que yo creía alejada. Creía que siempre el independentismo iba a hacer todo lo posible para no perder el control del poder, iba a evitar unas elecciones anticipadas, pero la suma de torpezas, de osadías y demás, pues están acelerando que a lo mejor sí puede haber unas elecciones anticipadas. Claro. Paco Rosell, gracias. Un abrazo fuerte. Paco Rosell, director del Mundo. Hasta la próxima semana, amigo. José Luis Pérez, hablemos del señor Turull, que puede ser mañana, insisto, objeto de toda la atención informativa, en la medida en que si el juez decide su ingreso en prisión, el sábado ya no hay segunda votación de investidura por incomparecencia del candidato, ¿no? Vaya agenda, la de las últimas horas del señor Turull, hoy protagonista en el Parlamento de Cataluña con esa sesión de investidura que ha resultado fallida, mañana protagonista en el Tribunal Supremo, cuando puede recibir ese auto de procesamiento por un delito tan grave como el de rebelión, y pasado puede ser también protagonista en un segundo debate de investidura. ¿Pero quién es? Vamos a conocer un poco más de Jordi Turull, el personaje de estas próximas horas. Tiene 52 años, ha sido diputado prácticamente toda su vida de Convergencia y Unió. También, es lo que hemos visto al comienzo del programa, se lo ha recordado Inés Arrimadas hoy en ese pleno de investidura, también en esa época del 3% de Convergencia y Unió. De hecho, ha sido lo que en términos políticos siempre se conoce como un fontanero, es decir, quien está un poco entre los bajos fondos de cada partido.
partido estaba ya en el 3% y fue premiado como consejero de presidencia del gobierno catalán. Pero, como decía San Mateo, por sus frutos les conoceréis. ¿Qué ha dicho Turull a lo largo de los últimos meses? Por ejemplo, ¿qué dijo en el momento en el que por miles las empresas estaban abandonando Cataluña? Bueno, dijo que eso obedecía a una estrategia de presión por parte del gobierno español y que tan pronto como se iban, acabarían volviendo. Hay que recordar que de momento no ha vuelto ninguna de esas más de 3.000 empresas que se fugaron de Cataluña. Escuchen. El gobierno de Cataluña lo que denuncia es esta dinámica del gobierno del Estado español para perjudicar a la economía catalana, para poner todas las facilidades para que empresas de aquí trasladen su domicilio social a otro territorio, pero desde el gobierno la economía catalana es mucho más, pero mucho más, infinitamente más que algunas empresas emblemáticas que han decidido trasladar su sede social. Bueno, recuerden que hoy Turull, en su fallida investidura, en su discurso para ese debate de investidura, ha ofrecido mano tendida, diálogo al gobierno. Bueno, ¿qué decía el mismo que hoy ofrecía diálogo al gobierno después del 1 de octubre? Decía que el gobierno español era la vergüenza de Europa, al mismo al que hoy ha ofrecido diálogo, la vergüenza de Europa por evitar el pretendido referéndum del 1 de octubre. L'actuació de l'estat espanyol, avui podem afirmar, i ja no ho diem només nosaltres, que és la vergonya d'Europa. El que està fent la policia és una autèntica salvatjada, és un autèntic escàndol internacional. L'estat espanyol s'ha posat en una situació molt compromesa davant del món en la violació dels drets humans i que haurà d'acabar responent davant dels tribunals internacionals. Pero decíamos, también mañana va a ser Jordi Turull protagonista porque será uno de los representantes del independentismo que acudirá al Tribunal Supremo para recibir muy probablemente, a tenor de la lectura de los autos del juez Pablo Llarena, para recibir muy probablemente el auto de procesamiento. ¿Cómo lo tiene Turull? Pues lo tiene realmente mal. Lo dice, por ejemplo, el diario ABC, tuvo un papel extraordinariamente relevante en la trama del 1 de octubre. ¿En qué consistió? ¿En qué pudo consistir ese papel relevante? Él fue, como apuntabas antes, Antonio, miembro del comité ejecutivo, es decir, estaba en el eje central de la organización, de la toma de decisiones del proceso. Fue el encargado de la publicidad y la promoción de ese pretendido referéndum. También quien se encargó de elaborar un registro de los catalanes en el exterior e incluso hablabais de esa posible malversación de 1.400.000 euros. Además de ese dinero, también le pidió a Junqueras 3 millones, casi 3,5 millones de euros para promover el referéndum. Lo que ocurre es que no se adjudicó porque las empresas dijeron: a mí no me metas en ese problema, y ni siquiera se presentaron a ese concurso. Va a declarar mañana, fue a declarar ante la Audiencia Nacional acusado de rebelión, y de hecho fue ingresado en prisión de manera preventiva. Y mañana va a comparecer ante el Tribunal Supremo para conocer si finalmente el juez Llarena decreta y firma ese auto de procesamiento. Bueno, pues mañana saldremos de dudas, José Luis Pérez, a ver qué pasa. Será interesante, en cualquier caso va a ser una de las citas informativas del día. El Tribunal Supremo, por supuesto que sí. Cita informativa ahora mismo tenemos también con Bruselas, donde se encuentra el presidente del Gobierno asistiendo a la reunión del Consejo Europeo y donde nuestro corresponsal de COPE, José Luis Concejero, pues está siguiendo sus pasos. José Luis, ¿se ha pronunciado el presidente Rajoy sobre lo que está pasando ahora mismo o ha pasado en el Parlamento de Cataluña y sobre todo lo de mañana, que puede cambiar de forma, en fin, bastante notable la situación en Cataluña? ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Efectivamente estamos en este Consejo Europeo. El presidente del Gobierno llegaba a eso de las 3 de la tarde, no ha dicho nada cuando entraba a la reunión con el resto de jefes de Estado y de Gobierno, y ahora estamos a la espera. En principio, las últimas informaciones será que la cena se iba a alargar quizá un poquito más, puede terminar hoy en torno a las 2, 3 de la mañana, por lo tanto vamos a estar pendientes de si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hace algún tipo de valoración acerca de lo que ha ocurrido esta tarde en el Parlamento de Cataluña. En cualquier caso, Antonio, de lo contrario, mañana sí termina
eso de la tarde, el presidente... Discúlpame, José Luis, pero tenemos problemas con ese Skype. Vamos a intentar que entres por teléfono y así podemos escuchar bien tu crónica y tus informaciones. De todas formas, si ahora entráis en algunas de las páginas web de los periódicos en la red, en estos momentos, las fotos de las caras de los diputados separatistas al abandonar el pleno de hoy son ya no de día de funeral, de una preocupación, de un canguelo, si se me permite la expresión, es enorme, de aquellos que lógicamente mañana tienen que enfrentarse a la decisión del juez Llarena, sobre todo las que han dimitido, han dejado su acta de diputado, Marta Rovira, la señora Forcadell, la señora Bassa, de verdad tienen una cara realmente preocupante e inquietante. Es que menudo marrón. No, es un marrón de categoría el que tiene que afrontar. Claro, pero estas cosas son las que al final te dicen, oiga, piénsense que se están enfrentando al Estado de Derecho, a la Constitución, violando todas las leyes, porque les da la gana, que eso tiene consecuencias, por favor. Es que es verdad que era inevitable para el señor Turull llevar a cabo hoy una escenificación importante, sobre todo pensando en su futuro judicial más inminente, en cuestión de horas, pero desde luego, de forma muy concluyente, yo diría que su discurso hoy ha sido muy pobre y muy triste. Muy pobre argumentalmente y triste porque era al final, como tú estás subrayando, el ambiente que pesaba sobre ese Parlamento de Cataluña, porque a ciencia cierta se sabía, y los primeros, los diputados independentistas, que este atajo que se ha intentado buscar en las últimas horas era un atajo hacia ninguna parte, y que si se pensaba que la decisión que había tomado el juez Llarena podía ser como una especie de ventana de oportunidad para colocar a un presidente y luego pegarle una patada al balón y que siguiese corriendo, pues es que el balón ni ha echado a rodar. Es que están peor que ayer, a esta misma hora de la noche. La verdad es que el sujeto está pagando de su propia medicina, y en eso estoy con Martu. O sea, que nosotros teníamos la sensación durante meses y meses de que la gente o determinadas personas del sector independentista realizaba actos contra la Constitución, contra las leyes, de forma totalmente impune, ¿no? De hecho, se están produciendo. Y ellos pensaban que podían eso hacerlo. Claro, hoy, por ejemplo, se ha retirado en el Ayuntamiento de Sabadell el retrato del rey. Bueno, vamos a ver qué consecuencias tendrá y quién lo ha hecho y cómo tendrá que abordarse el asunto. Pero recuerdo que en muchos pueblos todavía está la estelada colgada, que es una bandera inexistente, que es una bandera de partido, como era la bandera del partido soviético, por ejemplo, ¿no? Y está adornando los puestos centrales de los pueblos de Cataluña, ¿no? Pero en esta vanguardia contra la ley estaba el propio Turull, que hay que recordar que cuando la Guardia Civil estuvo investigando VilaWeb, ¿os acordáis esos sedes de periódicos donde se supuso que se estaban imprimiendo las papeletas del referéndum? Él, aparte de burlarse en Cataluña Radio de la Guardia Civil, porque se rió, o sea, le soltó una carcajada diciendo que era una tontería y que no iban a encontrar nada, él dijo públicamente a la gente que se moviese para lograr la salida de la Guardia Civil de Cataluña y que se manifestase delante de los cuarteles. Ahora, curiosamente, ha sido la Guardia Civil la encargada de determinar las pruebas que lo van a poner en situación muy difícil ante el juez relativa a su participación económica. Y luego también hemos oído que hoy ha ensalzado a los españoles. Se ha referido a nosotros, al resto de los catalanes también, y les ha dicho que les quiere y tal. Bueno, pues aquí tengo yo, por ejemplo, la propaganda, que me gusta llevarla siempre, del referéndum, porque es carísima, ¿no? Dice, sí, la propaganda del referéndum a favor del sí: hola, mercados mundiales, adiós al boicot español. Entonces, una de los carteles diseñados que ha señalado Inés Arrimadas, hizo este señor, se refería justamente, pone cábano catalán, a fomentar el odio contra el resto de España, en la misma propaganda pagada por todos, ¿eh? Es una cosa pero además, si cuando sorprendente. Lo proponen como candidato a investir, precisamente es porque ha sido uno de los acreditados dirigentes del secesionismo, eso está claro, de los que ha estado en primera línea de fuego, está claro. Hemos recuperado la conexión con José Luis Concejero. José Luis, hablábamos del presidente del Gobierno, estáis pendientes de la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Europeo, ¿verdad? Sí, efectivamente, como te decía anteriormente, vas a disculparme porque somos muchos periodistas aquí acreditados, la conexión ha sido especialmente buena. Lo que te decía, Rajoy ha llegado a este Consejo Europeo 3 de la tarde, no ha dicho nada. En principio, la cena va a terminar hoy en torno a las 2, 3 de la mañana, porque están encallados con ese tema de la famosa guerra comercial con Estados Unidos, con Donald Trump. Entonces no sabemos si el presidente del Gobierno se va a aventurar a decir algo a las 3 de la tarde y valorar lo que ha ocurrido en el Pleno del Parlamento de Cataluña. En caso contrario, mañana siempre 2 de la tarde, cuando termina el Consejo, es la habitual
rueda de prensa. Bueno, antes de desplazarte hasta esa sede del Consejo Europeo y esperar la rueda de prensa de Rajoy, hoy has estado en Waterloo. Has acompañado al presidente de Tabarnia en el exilio de Madrid, a don Albert Boadella, que ha retado al señor Puigdemont a una cumbre al más bajo nivel. Luego escucharemos y veremos el vídeo, que no tiene desperdicio, con un humor desternillante. A ver, ¿cómo ha sido todo eso? Bueno, todo esto ha tenido lugar a las 9 de la mañana. Llegaba al número 36 de la calle del Abogado, en la localidad de Waterloo, y tenían preparado bueno, pues lo que ellos llaman la Embajada de Tabarnia, y luego pues el gobierno de Tabarnia, encabezado por Joan Vives, Tomás Guas como ministros y el presidente Albert Boadella. En primer caso le han recordado varias cosas al presidente Puigdemont. En primer lugar, que no es presidente de nada. En segundo lugar, que es el responsable del desgobierno y la situación que hay ahora mismo en Cataluña. En tercer lugar, Albert Boadella, vestido de médico psiquiatra y especialista en paranoias regionales, le ha pedido por favor que saliese de la casa, aunque hoy no estaba, para ver si podía curarle. Y en cuarto lugar, le han recordado también al expresidente de la Generalitat de Cataluña que lo mejor que puede hacer en estos momentos es ponerse a disposición del juez Llarena. Todo esto te puedes imaginar con una puesta en escena muy divertida, como todo lo que está haciendo Tabarnia en los últimos meses, donde hemos podido ver una tienda de campaña en los que han salido los tres miembros del gobierno, porque decían que es un gobierno que cabe en una tienda de campaña, que ellos son humildes, y frente a la tienda de campaña otros tienen una casa, que es la casa de Waterloo, que cuesta 4.400 euros al mes. Posteriormente, Tabarnia, en su totalidad, han acudido a la calle Froissart, aquí en pleno barrio europeo, al mismo centro privado de prensa donde Carles Puigdemont dio esa caótica rueda de prensa pasado el 30 de octubre, en el que empezó a comentar que había llegado a Bruselas de alguna manera para internacionalizar todo el proceso de Cataluña. Bueno, José Luis, por cierto, a todo esto el señor Puigdemont ha estado desaparecido en combate, él que ha sido tan locuaz en otros momentos y tan, en fin, ha tenido interés de exhibirse de forma potente, aquí ha desaparecido, no se sabe nada de él, ¿no? Estaba ahí, por cierto, en Waterloo, cuando en la casa, en el Casoplón, cuando le ha citado y llamado... No estaba Antonio en la casa, no estaba en la casa. Lo que sí que es verdad que tengo que comentarte que se veían movimientos en las cortinas y que de alguna manera existe como una rumorología que dentro de la casa estaban muy pendientes, incluso grabando todos los movimientos que Tabarnia estaba llevando a cabo en la puerta de la casa de la calle del Abogado. Carles Puigdemont ahora mismo está en Finlandia, mañana va a participar en un acto con nacionalistas finlandeses y luego durante toda esta semana ha estado en Ginebra en diferentes actos con Naciones Unidas y con encuentros que ha estado manteniendo, ¿no? Esto es un poco el calendario que ha tenido Carles Puigdemont los últimos días. En principio, y de acuerdo como está la situación, todo apunta a que mañana, rápido y pronto, se va a volver a Bélgica por lo que pueda pasar, ya que el tema judicial está cogiendo temperatura en las últimas horas. Sí, y tanto, no, mañana además puede reactivarse la orden de búsqueda y captura por parte del juez Llarena, porque mañana va a anunciar su procesamiento también. Puigdemont mañana va a ser procesado también. Claro, y además sería una cuestión, Antonio, que no es ninguna sorpresa. Además, al margen de que la política y el mundo judicial lleven sus caminos paralelos, pero sí que es verdad que el otro día, aquí en un Consejo de Exteriores, el propio ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, recordaba que la imagen de Carles Puigdemont recorriendo diferentes países europeos no es una cuestión que preocupe especialmente al gobierno, pero que sí que en un momento determinado puede llegar a sonrojar. Quizá la mejor solución para eso es que se reactive la euroorden, que es algo que se puede materializar en las próximas horas, próximos días. Bueno, gracias, José Tejero. Si dice algo, en fin, que merezca la pena saber y conocer y compartir el señor Rajoy, pues esperamos tu llamada, ¿de acuerdo? No tengas ninguna duda. Un abrazo, Antonio. Gracias. José Luis Concejero, corresponsal de COPE en Bruselas, esperando esa rueda de prensa de Rajoy, después del Consejo Europeo. Cosas que ha dicho hoy Albert Boadella, hombre, en esa comparecencia, en esa performance frente al casoplón de Puigdemont en Waterloo. Sí, Antonio, como decía José Luis Concejero, Tabarnia ha desplazado su show a la residencia de Puigdemont en Waterloo. Así hacían su presentación. Veamos. Presidente. Bueno,
Saliendo de lo que decían era una modesta tienda de campaña frente a la ostentosa casa del expresidente, después a ritmo de la canción Waterloo del grupo musical ABBA y con un paraguas, como vamos a ver en las siguientes imágenes, el presidente de Tabarnia, Albert Boadella, ha hecho una performance en la puerta y después, a golpe de megáfono, ha reclamado su atención de esta manera. ¡Carlitos! ¡Carlitos! Estamos aquí preparados ya para la conferencia al más bajo nivel. No te escondas. Ya sabemos que eres un fuguista compulsivo. Como ha dicho Concejero, en realidad Puigdemont ni ha salido ni ha podido hacerlo porque estaba de viaje en Finlandia. Según la comitiva tabarnesa, le avisaron hace 2 semanas de que irían y como huyó de España, también ha huido de ellos. Se ha escapado del manicomio de Cataluña, porque Cataluña es un manicomio inmenso. Pues como soy especialista en terapias racionales, he venido aquí a tratar de convencerlo de que no es ni presidente de nada ni de nadie. Y para que Puigdemont supiese que ellos habían estado en la casa de Waterloo, le han dejado un mensaje en el buzón. Es una careta de Albert Boadella que, como vemos ahí, se la pone en la cabeza y luego ha ido a dejársela en el buzón. Acto seguido, los integrantes de Tabarnia han querido acudir a otro lugar sagrado del independentismo catalán en Bruselas. Por eso han dado una rueda de prensa en la misma sala donde Puigdemont se dirigió a los medios europeos por primera vez y han dicho que continuarán hasta que este círculo independentista acabe. Quizás tengamos que resistir esto durante mucho tiempo hasta que lleguen a la auténtica realidad, hasta que caigan de la ficción y pasen a la realidad y digan: este maldito Estado nos lo tenemos que aguantar, nos lo tenemos que comer, pero no tenemos más remedio que ceder, ¿no? Mientras eso no exista, pues veremos esta inmensa comedia en funcionamiento, ¿no? Es infinitamente más divertida la comedia de Albert Boadella que la que vienen protagonizando Puigdemont y compañía, ¿no? Y lo que se vive en el Parlamento catalán. Es que el otro es una tragicomedia. Por eso, el otro es una tragicomedia, efectivamente. Lo que tiene gracia es lo de Carlitos. O sea, Carlitos, no te escondas, que eres un fuguista compulsivo. A su realidad. O sea, no es absolutamente nada. Es un fugado. Es un fugado. Y el golpe de al más bajo nivel. La conferencia que convocamos a nuestra conferencia. Genial. Al más bajo nivel, es magnífico. Es que, claro, Boadella todos sabemos que es es un comediante que tiene muchísimo talento y una vitalidad increíble, pero además ya sabemos que está ejerciendo muy bien de presidente de Tabarnia. Luego ha estado también realmente, a mí me ha hecho mucha gracia también un compañero nuestro y de la cadena COPE, Tomás Guas, ha estado increíble, que es el ministro de Deportes y que hoy ha anunciado desde Waterloo que ha tomado la primera decisión, que es llevar a cabo, todavía no, no sabemos si tiene los patrocinadores, pero la primera vuelta ciclista a Tabarnia. Por tanto, eso tendremos que estar, estamos ya expectantes para ver eso cómo se implementa. Pero ha dicho que vuelta ciclista a Tabarnia, pero con varias sedes internacionales, porque harían una vuelta por Bruselas y Waterloo y otra por Extremera. Por Extremera, claro. Y la verdad es que está pasando, de verdad, lo que es en Extremera puede estar la meta volante. Hablábamos antes de que los ataques de Turull contra la Guardia Civil, ¿no?, llamando a la gente a cercar los cuarteles, hacerles la vida imposible, etcétera, pues han tenido como respuesta al final la investigación de la Guardia Civil sobre su tremendo papel en el referéndum y sobre el dinero que empleó y etcétera, ¿no? Pero es que aquí está pasando lo mismo, porque hay que ver lo que ha sufrido Boadella. Hay que recordar que a Boadella no solamente se le ha impedido el acceso a los municipios, a los ayuntamientos independentistas, se le ha boicoteado completamente su trabajo en Cataluña, de tal manera que se ha tenido que ir a Madrid a vivir. Se tuvo que venir hace ya muchos años, sino que en su casa en Gerona se han quemado los árboles en varias ocasiones y se han hecho pintadas, etcétera, ¿no? Y ahora, claro, el inmenso talento que han puesto de lado se vuelve contra ellos. Sí, sí. Oye, tenemos a Víctor Rubido, director de ABC, que lo tenemos creo en la redacción de COPE, porque acaba su participación, su colaboración con la tertulia de La Linterna, con Juan Pablo Colmenarejo. Buenas noches, Vito. ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches, Antonio. Muy bien, muy bien. Encantado de estar contigo en este programa. No tengo la portada de ABC, por eso no te la puedo leer. Pero tú sí puedes adelantarnos a lo mejor el titular de esta noche.
Sí, bueno, nosotros vamos con un titular interpretativo, no informativo, que es reos de una farsa, de su propia farsa, jugando ahí la expresión reo con su doble significado. Y lo que nosotros consideramos es que, en fin, el independentismo catalán está haciendo un flaco favor a Cataluña y a los ciudadanos catalanes, teniendo absolutamente paralizada Cataluña, su economía, su desarrollo social. Y claro, y tienen que darse cuenta que la solución está justamente en el nacionalismo, que tiene que volver a su moderación, que tiene que volver a su capacidad de diálogo con el resto de las fuerzas políticas y abandonar de una vez por todas el comportamiento delictivo del golpe de Estado. Ahora estamos viendo precisamente la portada, la hemos puesto en estos momentos, Vieito, y efectivamente, bueno, las caras de los participantes, algunos de ellos han renunciado, como sabes, a su escaño. Carmen Forcadell, que la tenemos en primer plano, también Marta Rovira, que está ahí las tres mujeres, en el ángulo superior derecho. Las caras son de una enorme preocupación. Todos ellos mañana se miden en el Supremo ante la decisión del juez Llarena, y la verdad que esas caras evidencian la enorme preocupación e inquietud que tienen, ¿no?, ante lo que pueda dictar el juez, ¿eh? Hombre, la portada, como te puedes imaginar, siempre la portada tiene una intencionalidad. Esos 6 rostros son captados en momentos determinados de la sesión que hoy se vivió en el Parlamento Autonómico Catalán, y yo creo que efectivamente reflejan una enorme preocupación, pero también tenían que ser, en democracia siempre se dice que uno es libre pero responsable, y tienen que asumir sus responsabilidades, y no se puede haber llevado a Cataluña a la situación a la que la han llevado estos partidos y estos políticos. Hemos comentado precisamente antes cómo contrastan los rostros de hoy con esos otros que vimos los días previos y posteriores al 1 de octubre y al pleno del desafío total y absoluto, en el que venían a exhibirse con sonrisas y con cierta impunidad, ¿no?, de lo que estaban haciendo. Y no sabían lo que estaban en esos momentos afrontando. Estaban viviendo los previos de un choque frontal con el Estado, pero sobre todo con la maquinaria de la justicia, que es implacable. Cuando se pone en marcha, ahí ya te quedas, amigo mío. Y ahora lo están conociendo. Y con el propio Estado, claro. Antonio, yo creo que uno de los errores que ellos cometieron es que plantearon que era como una especie de pugna con el Partido Popular de Mariano Rajoy. Claro. Y era con el Estado, era con la fortaleza de un Estado democrático, de un Estado con mucha historia, muy sólido, muy importante, que es España. Y no se le puede echar ese pulso a los estados, sobre todo cometiendo delitos y sobre todo yendo contra lo que es la Constitución, la ley de leyes y el poder de la unidad del país. No puedes y pensar que eso no va a pasar nada. Oye, ya hubo también otro tipo, pues no nos olvidemos el 23F, salvando todas las distancias, todas las diferencias que pueda haber, pero quien va contra la unidad del país o a quebrantar el Estado de Derecho, pues tiene que pagar. Pagaron en su día aquellos militares y hoy van a tener que pagar ellos, pero ellos creían que esto era, yo siempre digo que estaban jugando a la PlayStation, que apagaban un momento la PlayStation y que ya se volvía y no pasaba nada. Pues no es así. Bueno, pues una cosa más, Vieito, antes de despedirte. Mañana cita en el Supremo y el sábado, de nuevo está convocado el Pleno del Parlamento para una segunda votación de investidura del señor Turull. ¿Tú crees que va a comparecer el candidato o temes que no? Te pregunto. Vamos, lo que hemos visto hasta ahora del juez Llarena, todo apunta que es un hombre firme. No hay que ver nada más que ver cómo han desechado la petición de libertad del señor Ford por parte del fiscal general. O sea que yo creo que los jueces son independientes, no se tienen que adaptar a las coyunturas políticas. No sé lo que va a pasar porque no me atrevo, creo que cualquiera que especule con eso se puede equivocar. Lo que sí está claro es que la justicia en España es independiente de la actividad política y yo creo que si sigue manteniendo esa independencia, pues a lo mejor el señor Turull no comparece el sábado, pero tampoco me atrevo a decir que vaya a ser así, ¿eh? Claro. Bueno, pues nada, lo dejamos ahí. Vieito Rubido, director de ABC. Gracias y buenas noches, Vieito. Hasta la semana que viene. Buenas noches, Antonio. Adiós, Vieito. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos para contarles lo último en relación con el caso del niño Gabriel, porque hoy ha habido noticia y tenemos a Cruz Morcillo por aquí y comentaremos detalles en relación con ese tema. Hasta ahora mismo.
Es el recuerdo de los padres de Gabriel, el mismo día que se sientan ante el juez. Se enfrentan a su primera declaración como testigos y se presentan como acusación particular contra la asesina confesa de su hijo. ¿Cómo ha sido su comparecencia? Todos los detalles con la periodista Cruz Morcillo esta noche en El Cascabel. Tenemos a Cruz Morcillo, compañero de ABC, especialista en sucesos, que nos ha acompañado en muchas otras ocasiones y especialmente durante los días en los que todavía albergábamos, Cruz, ¿verdad?, la esperanza de encontrar vivo al pequeño Gabriel, sano y salvo. Bueno, estas fotos que hemos visto, buenas noches, Cruz. Buenas noches, Antonio. Esas fotos que hemos visto, creo que los propios padres las han facilitado a los medios para que las publicaran, ¿no? Las han mandado hoy los padres, Sí. son de las últimas que se hicieron para Navidad con él y, bueno, y de otra colección, otra serie, donde lo que se ve, básicamente, lo estamos viendo, es la amplia sonrisa, la cara tan bonita del niño, ¿no? Patricia y Ángel han querido contrarrestar, digamos, lo que ellos han definido como uno de los peores días de su vida, claro, por tener que contar al juez punto por punto, esto es lo ¿Cómo importante vivieron de toda hoy, la ¿no? situación, no? Claro, han tenido que contarle al juez por primera vez, insisto, porque se lo habían declarado ante la Guardia Civil, y por separado han tenido que contarle. Yo me imagino, por ejemplo, en el caso de Ángel, le habrá preguntado muy detalladamente por la relación previa, no solo por estos días de desaparición de Gabriel, sino por cómo era, esta la mujer, relación, ¿no? Y cómo era la relación con el niño, Sí. Cuándo se quedaba con él, cuándo le cuidaba, si había habido algún tipo de episodio previo, en fin, ha tenido que ser un interrogatorio pues muy difícil para ellos, ¿no? Porque aunque comparecieran en calidad de testigos, saben muy bien que todo estar también definida por lo que ellos digan, ¿no? Claro. Y desde el No ha punto de vista- trascendido los días concretos, Antonio, porque Sí. ya sabemos, estamos contándolo todos los días, que se está manteniendo de una forma muy férrea el secreto de sumario. El juez y los abogados están siendo especialmente cautelosos con que no trascienda más allá de lo que quieren que trascienda, ¿no? Ya sabemos que en su auto el juez pues tachó y capó determinadas partes, sobre todo para preservar detalles de la intimidad del niño y de lo que pasó, ¿no? Hoy lo decía también el propio abogado de la acusada principal Esteban, y de la asesina, de Ana Julia, Esteban Hernández. Esto comentaba. Entonces, se han vertido informaciones que no son reales. Esto no es un caso de Bretón, esto no es un caso de violencia de género. Lo digo desde el conocimiento. No, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Queríamos el testimonio, la opinión del abogado de Ana Julia Quezada, concretamente, Esteban Hernández. Si no lo tenemos, bueno, pues punto. Lo que ha tampoco dicho, es determinante. sí, lo que ha pedido respeto, una vez más ha discreción, insistido. Sí, bueno, es una persona con un perfil, lo estamos viendo también, muy sensato, muy discreto, porque dice que, bueno, que no solo defender los intereses de su clienta, que obviamente es su trabajo, sino también por el respeto a la familia, sobre todo al niño y a los padres del niño, ¿no? Está todo el tiempo pidiéndonos esa cautela y esa discreción, ¿no? Eran las primeras que se enfrentaban nuevamente después ya de conocer el auto, desenlace, después de conocer el auto, el funeral, etcétera. Los padres eran las primeras que se enfrentaban de nuevo con el caso de una forma tan frontal. Sí, no, hoy ha tenido que ser vivir otra vez muy duro por una lo que te situación digo, Antonio, porque el juez ha debido ser hoy especialmente, no digo incisivo, pero sí especialmente puntilloso porque solo ellos pueden contar determinadas cosas, es así de sencillo. El niño no está y sobre la relación, sobre todo, insisto, sobre la relación de Gabriel con Ana Julia, quien lo puede contar mejor que nadie es el padre. Mañana va a ir a declarar la abuela y también es importantísimo este relato que yo he insistido y creo que lo hablamos en este programa, Antonio. No conocemos qué declaró la abuela desde el inicio. Claro. Solo sabemos esos 10 minutos que eso viene del relato de Ana Julia. Que sepamos, no sabe, la abuela... La Guardia Civil, por lo que nos contó, no ha sabido precisar exactamente cuánto tiempo pasa entre que sale Gabriel de la casa y ella sale detrás. Entendemos que muy poco, porque hay 2 horas, todo pasa en 2 horas, ¿no? Pero la abuela mañana tendrá, pobre mujer también, 84 años, tendrá que hacer un esfuerzo brutal y titánico para recordar todo y sabiendo todo lo que ha pasado después, ¿no? Y que ha tenido a esa mujer metida en su casa hasta el último día, claro. ¿Qué se sabe, por cierto, de esta mujer? Pues está tranquila, sí, sigue en el acebuche, está bastante protegida, porque aunque es una prisión con pocas mujeres, no llegan a la cuarentena, según ha trascendido, pero obviamente es una mujer muy odiada y en peligro, entre comillas, porque
porque ya sabemos cómo se siente la gente de afectada por este caso y de concernida. Entonces, obviamente, la misión de la prisión es protegerla, hay que proteger a cualquier reo, que no le suceda nada. Y bueno, y tiene una presa de confianza, aunque yo estoy convencida de que esta mujer, por más que nos diga el abogado, no tiene ninguna intención de quitarse la vida, ¿no? No, pero la presa de confianza, o sea, en el Acebuche hicimos nosotros, los de fin de semana, uno de los programas de inauguración de temporada. Es una prisión que conozco desde dentro, y el problema estriba en que las celdas de aislamiento solo son para varones, es una prisión mixta. Entonces, las mujeres tienen necesariamente que vivir en la zona común. De mujeres, claro. Y lo que se le ha puesto más bien es una presa a efectos de determinar que no se genere contra ella ninguna agresión. Porque lo que me han dicho los funcionarios es que se le impide salir al patio con el resto de las presas, hacen los horarios al revés, y aunque parece que por ahora no hay violencia, pues hay algunas personas muy disgustadas. En concreto, en el Acebuche hay muchas gitanas internas con una enorme sensibilidad hacia la infancia. Esto es muy propio del pueblo gitano, esa protección, y la idea de que esta señora pues ha matado con sus propias manos al niño no sienta nada bien. Quería preguntarle yo a Cruz sobre, y esto habrá salido hoy en el interrogatorio con el juez, el tema de los barbitúricos, el ansiolítico que supuestamente le administró al niño. Estábamos hablando de eso justo antes de entrar en el programa, Cristina. Yo creo, estoy casi segura de que es muy pronto para, desde un punto de vista toxicológico, tener esa certeza ya. Es decir, una cosa es que se encontraron los barbitúricos en el coche, bueno, los tranquilizantes parece que eran, y que de ahí podamos inferir que pudo suministrárselos al niño o no. Es decir, lo normal es que los llevara en el bolso, si eran para ella o eran para el padre, por ejemplo. Pero no podemos hacer más que una inferencia porque es muy pronto, porque los análisis toxicológicos no salen en la primera parte de la autopsia preliminar, yo creo. A ver, Alfonso, que despedimos a Cruz ya. Sencillamente, el comentario me lo voy a ahorrar por el tiempo, pero Cruz, mi pregunta es, los padres evidentemente han tenido que pasar el mal trago que han pasado, pero ¿tú crees que se va a esclarecer la fecha exacta a partir de la cual empieza esta mujer presuntamente a idear este asesinato? ¿Cuántos días antes, cuántas semanas, cuál es el momento en el que dice voy a hacerlo y lo planifica presuntamente? Pues sinceramente yo creo que si ella no lo cuenta va a ser muy complicado, porque a ver, lo que utilizó tampoco se necesita excesivo tiempo, es decir, matar a una criatura por desgracia es muy fácil y no se necesita una gran preparación. Aprovechó la circunstancia, al momento hablamos aquí en el programa sobre eso, de que tenía que estar muy cerca porque aprovechó una circunstancia muy concreta, que iba a pasar ese puente, no sé desde cuánto tiempo antes se sabía. ¿Cuánto calculan los investigadores? ¿Cuántos días? No se han pronunciado sobre eso. Porque ella cuando cava la tumba, antes de matar al niño. Mira, me alegro que me pregunte eso, Cristina, porque ahí hay un pequeño error. ¿Puedo, Antonio? Sí, por supuesto, por supuesto. En ningún momento se nos ha dicho por parte de los investigadores que la tumba se cavara antes de que ella hubiera... No tiene sentido, porque estaban yendo frecuentemente a esa finca, no solo ella, sino Ángel, por ejemplo, ¿no? No tiene mucho sentido que la acabara antes. En cambio, en el auto del juez, y tampoco dijo eso nada sobre eso la Guardia Civil, pero en cambio en el auto del juez, según está redactado, se deduce claramente que cava el hoyo antes de. Pero yo tengo mis dudas de si es un problema de redacción. Mira lo que te digo. Tapado, Sí, lo tapa con tablones y lo ornamenta, que hay que tener Es muy habitual hacer este tipo de adornos. Sí, lo ornamenta, efectivamente. Yo no lo sé, Cristina, es posible, pero de todas formas eso tampoco se tarda mucho porque pensemos en el tamaño de Gabriel. Pero cambia todo. Efectivamente. Hacer antes o después la tumba. Por supuesto, hay una premeditación y una alevosía enorme. La alevosía está ya, ¿no? La premeditación en este caso más directa. Gracias, Cruz Morcillo. A vosotros, un placer. Hasta la próxima ocasión, un placer, por supuesto que sí. Van a ver ustedes un momento que aquí reprodujimos con bastante interés cuando el señor presidente del Parlamento de Cataluña, don ¿cómo es el nombre? Roger Torrent, tiene que afrontar las críticas de empresarios alemanes que están radicados en Cataluña en el contexto de una conferencia en la que ellos evidentemente le dicen, oiga, por ese camino esto vamos a la ruina. Ustedes lo que están haciendo es desafiando al Estado, están perjudicando los intereses de España, de Cataluña, de los empresarios, pero también quebrando a la sociedad. Y hay un empresario que sí se acredita en su crítica de una forma más contundente, que es el señor Jacobi, don Carl Jacobi, cuando le dice, tenían que estar todos ustedes en la cárcel. Vamos a recordarlo.
Usted efectivamente nos ha puesto al siglo medio y vamos a tener mínimo 20 años para conseguir otra vez la fase que teníamos antes. Por lo tanto, por las mentiras y que es contra la ley que ustedes están haciendo, voto yo que todos ustedes van a la prisión. El señor Jacobi lo tenemos esta noche ahí en Barcelona. Señor Jacobi, buenas noches. Buenas noches. Bueno, me imagino que ha estado usted pendiente de lo que se ha vivido hoy en el Parlamento de Cataluña. ¿Esto cree usted que va a resolver algo? ¿Lo que ha pasado hoy? ¿Lo que puede pasar mañana? ¿Esto se va a enderezar? ¿Con qué, en fin, asombro siguen ustedes viviendo todo esto? Vale, si hace 30 años las cosas iban de mal a peor, la verdad es que yo no espero ninguna mejora porque de hecho no es el interés de las personas que están actuando en estos momentos. Hay que tener un cambio radical para mejorar la situación de Cataluña y, si me permite, de España, porque Cataluña es el pico del iceberg y el iceberg es España. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado de las cosas que pasan aquí para que no afectan a las demás regiones en España y por lo tanto es cuestión de gobierno central de hacer fin a esta situación que es una desgracia para Cataluña, para España, para la población y para todos los que están trabajando aquí y viviendo y esperando mejorar en el futuro. Fíjese, señor Jacobi, que en esas palabras que escuchábamos de usted aquel día cuando se enfrentó, afeó al señor Torrent, al presidente del Parlamento, la situación que se estaba viviendo. Usted dijo, voto porque vayan a la cárcel. Bueno, pues fíjese que mañana el juez del Tribunal Supremo tiene que dictar auto de procesamiento de unos cuantos dirigentes del secesionismo y es probable que a algunos les dicte prisión preventiva de nuevo, fíjese. Vale, me parece muy bien porque de hecho el gran problema que tenemos en España es que es un Estado legal, pero no se persigue consecuentemente a todos aquellos que no cumplen la ley. Por lo tanto, en primer lugar hay que cumplir la ley porque es un acuerdo, una constitución con sus leyes, es un acuerdo de todo el pueblo. La gente olvida que en su día han negociado con otras personas para llegar a una constitución con que estaba todo el mundo de acuerdo. Y ahora viene un grupo diciendo que ya no estamos de acuerdo, cambiamos las reglas del juego, pero olviden que están en medio del juego. Por lo tanto, mientras dure el juego, no se puede cambiar las reglas. Y esto es lo que está pasando. Y si están fuera de la ley, pues lógicamente tienen que ir a la cárcel. Usted como alemán, hispano-alemán, yo lo voy a definir ya como hispano-alemán, esto que está pasando en España y en Cataluña concretamente es inimaginable en Alemania, pero en el hipotético caso de que se hubiera dado algo parecido con algún Länder, ¿cómo hubiera sido la respuesta del Estado alemán contra los golpistas secesionistas? Vamos a ver, tenemos el párrafo 37 en Alemania que es exactamente el mismo que el 155 aquí en España. En Alemania la gente respeta la ley porque saben, si no lo respetan, van a la cárcel. Incluso si no pagan sus facturas, se van a la cárcel. Cosa que aquí es impensable. Es decir, en Alemania se respeta la ley. Este es punto uno. Si a pesar de esto habían personas que van contra la ley, pues a la presión lógicamente. Por lo tanto, el caso es que aquí la gente piensa que puede permitirse cualquier cosa sin sufrir las consecuencias. Y esto hay que demostrar a estas personas que no puede ser.
tenemos que respetar la ley, para eso está. Y tenemos un acuerdo de toda la población de cumplirlas. Los que no lo quieren se ponen fuera de la población y por lo tanto no son parte de la población, no son parte de la ley y por lo tanto tienen que estar fuera, en este caso, en la prisión. Señor Jacobi, desde el punto de vista personal, ¿cómo ha vivido usted la situación posterior a ese enfrentamiento con el presidente del Parlamento de Cataluña? ¿Le han amenazado a usted social, económica y personalmente? ¿Y su familia cómo lo han vivido esto? Vale, hay de todo. En los medios sociales había mucha presión negativa. A mi personal, a mi familia, a la empresa, a mis clientes. Han pintado la calle donde vivo con el lazo amarillo, han puesto las palabras Estado Cataluña en la calle muy grande. Es decir, las presiones están por todas partes y afectan mucho a mi familia. A mí no, porque yo tengo una mentalidad distinta. A mí no es fácil hacerme miedo, pero digamos las presiones eran fuertes y muy negativos. O por otro lado, y seguramente le interesa también, es que las reacciones positivas eran aún más fuertes. Yo recibí más que 12.000 emails, de cuales solamente eran 40 negativos. Es decir, la mayor parte de estos 12.000 emails eran algo tan positivo, con comentarios: usted es mi héroe, usted tiene que ser presidente, quiero nombrar calles y plazas con mi nombre. Es decir, es inimaginable las cosas que la gente me escribe, incluso cartas de varias páginas con lo que han sufrido con los nacionalistas, que para mí son los nazis catalanes, porque de hecho nazi significa nada más que nacionalista. Para mí todo esto pinta un poco como lo teníamos hace 90 años en Alemania y por lo tanto creo que tenemos que tener toda la atención para que no ocurra algo como ya hemos vivido. Claro. Sí, sí. Una cosa más, señor Jacobi, muy brevemente porque estamos fuera de tiempo, pero Alfonso Merlos quiere hacerle una pregunta. Sí, una pregunta doble pero muy breve. Primero, buenas noches, señor Jacobi. Primero, ¿cuántos años lleva usted viviendo en Cataluña? ¿Cuántos años lleva viviendo en Cataluña? Y segunda pregunta, ¿por qué cree usted que hemos llegado hasta aquí? Vale, 35 años en España, mi mujer es catalana, mis hijos nacieron aquí, yo media vida me he dedicado a prosperar mis empresas aquí en España, porque también tenía 3 empresas en Madrid y algunos aquí en Barcelona. ¿Por qué ha llegado esto? Y para mí la respuesta es tan fácil como complicado, que es: nadie cumple las leyes en este país, ni la propia policía. Por lo tanto, si la gente no se siente responsable de sus actos, de lo que dicen, pues ¿quién quiere presionar a la gente para que cumpla la ley? Es decir, la independencia es contra la ley, porque no existe en los estatutos. Por lo tanto, cumplir la ley, esto para mí es el punto 1 para estabilizar y reestabilizar la situación en España. Y va a ser muy difícil porque nadie respeta la ley. Así de fácil, que antes era distinto y que en otros países también lo es. Y yo creo que es la parte fundamental para empezar
para reorganizar, para renovar la situación en España. Y repito, Cataluña puede ser un modelo. Es un modelo de una estructura, una organización que tenemos en España. Cuidado que los de las Islas Baleares, que los vascos y los gallegos, etcétera, no van a tener la misma idea y empiezan a dar problemas. Cuidado, porque los catalanes pueden dar ejemplo a estas personas. Por eso hay que, con todo el rigor del mundo, consecuentemente poner a la gente que está fuera de la ley en la prisión. Ahí deben que estar. Señor Jacobi, muchísimas gracias y muy buenas noches. Carl Jacobi, gracias. Buenas noches, hasta una próxima ocasión. Pues, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, señor Jacobi. Bueno, pues hablando de empresarios y de empresas y de las consecuencias económicas de todo esto, y después de lo que se ha vivido hoy, Carlos Cuesta, ¿tenemos ya una factura más ordenada de todo lo que está costando esto? A ver, hay algunos datos, efectivamente, hay algunos datos que sí que empiezan a mostrar que en el momento en el que se empieza a aplicar el 155, en el momento en el que se empieza a generar una cierta sensación de normalidad y de estabilidad, lógicamente han empezado a cambiar las cosas. Pero vamos a ir repasando cuál ha sido el coste, la factura, porque cuidado, en economía además ocurren unas cosas muy sencillas. Lo que pierdes un mes, lo que pierdes 2 meses, luego no lo recuperas. A lo mejor consigues volver al ritmo, pero lo perdido, perdido está. Esto es como lo del sueño. Bueno, el coste de este proceso del 1 de octubre, fuga de empresas. En estos momentos, 3.208 empresas. ¿Cuál es el problema de lo que estamos diciendo? Que de estas 3.208 empresas que estaban, muchísimas de las grandes, estaba el 40% de las grandes empresas, han trasladado la sede. Es verdad que no han trasladado, por ejemplo, el centro de facturación o de imputación fiscal, pero han trasladado la sede. La mayor parte de ellas, y sobre todo las grandes, están dejando muy claro que, y lo dicen abiertamente, no pensamos volver en el corto plazo. Es decir, cuidado con esos desplazamientos, porque quien piense que una decisión de esta, que es muy traumática, se va a solventar en 3 meses, no se va a solventar en 3 meses. Fuga de depósitos, atención a esto. Es verdad que España tiene, lógicamente, una caja única en seguridad social, tiene una caja única en recaudación y tiene un sistema que permite que las comunidades autónomas vivan de un sistema común nacional, ¿vale? Pero aún así, cuidado con la tendencia. 31.400 millones de euros en fuga de depósitos, de los depósitos que estaban dentro de sedes, entidades financieras ubicadas dentro de Cataluña y han pasado a estar en otros sitios. ¿Por qué digo que tiene importancia? Porque aunque esto fiscalmente, el pago de impuestos, etcétera, vaya a acabar haciéndose una especie de bolsa común, cuidado, porque lo que les están diciendo es un mensaje a las entidades financieras. Si vuelve a ocurrir y ustedes permanecen ahí, muchísimo cuidado, porque no va a quedar un euro. Básicamente, el mensaje es a las propias entidades financieras. Vamos a ver más datos de lo que está costando este proceso, este desafío a la Constitución y a la unidad de España. Subida del paro. Atención a estos datos, porque ya vamos a datos puramente micro, es decir, el impacto directamente en la gente. En octubre, el mes famoso del 1 de octubre, en el cual se realiza la votación y en el cual se hace la declaración unilateral de independencia. Prácticamente 15.000 en Cataluña desde el año 2008. Es decir, desde el inicio de la crisis. Fue literalmente como volver al inicio de la crisis. Temporalmente, es verdad, pero el aldabonazo fue fino, para tener totalmente en cuenta. 14.698 puestos de trabajo perdidos de incremento de paro. Noviembre continuó, 7.391 de incremento de paro. En diciembre, con la contratación, lógicamente, de todo el consumo, grandes superficies, grandes comercios, etcétera, se creó empleo, 4.444. En enero, realmente este dato, cuidado, porque hay que compensarlo con este. En enero lo que se destruye es lo que se crea realmente, ¿no? Con lo cual quedó más o menos equiparado, es decir, se empezaba a notar un cambio de tendencia. Y en febrero ya se equipara prácticamente al ritmo nacional. ¿Pero qué es lo que ha ocurrido? Octubre, noviembre y una parte de diciembre, porque crearon muy poquito empleo para lo que se tiene que crear. Tuvieron todo un trimestre con el resto de España. Claro, tuvieron todo un trimestre realmente neto de pérdida de empleo, y esto es muy grave. Vamos a ver más datos de lo que les está suponiendo el coste. Les está, nos está. La gente que tenga en cuenta que la seguridad social se cotiza para toda España. Claro, claro. La recaudación de los principales impuestos se recauda para toda España, aunque se recaude en cada una de las plazas, acaba en las arcas nacionales. Caída del turismo. El turismo en Cataluña es el 13% de la generación de empleo y el 13-14% de la riqueza. Bueno, cuarto trimestre, es decir, donde estuvo concentrado lógicamente el golpe, caída de turistas, 229.000. No tenía ni pies ni cabeza. Un turismo de 3 especies. Turismo empresarial, turismo de puro turismo y turismo cultural. Es decir, es una de las plazas turísticas que tiene que estar, por esencia, más vacunada contra la temporalidad.
Bueno, pues en el cuarto trimestre caída de 229.000. Esto no era la tendencia. De hecho, fue año récord para toda España. Superamos los 80 millones de visitantes, de turistas. Noches reservadas en diciembre, caída de 520.000. No tiene ningún sentido, es decir, tiene que ser un factor externo. ¿Cuál era el factor? La desestabilización, la pérdida de seguridad jurídica y la pérdida de economía provocada por el 1 de octubre. ¿Precio de las habitaciones? ¿Cómo tuvieron que combatirlo? Pues como os podéis imaginar, si no, te quedabas fuera del mercado. Es decir, la principal plaza, que es Barcelona, del turismo europeo de cruceros, tuvo que aceptar que tenía que bajar los precios un 10% porque si no se quedaba sin llenar. Esto no tiene ningún sentido. Esto es para hacérselo mirar, para reflexionar y para darse cuenta de la enorme factura que se paga. Bueno, Carlos, lo dejamos ahí, que tenemos que ir a la publicidad. Por cierto, en las portadas de hoy, ya hoy viernes, se hablan mucho sobre esa guerra desatada por Trump con China. Guerra comercial tremenda, que está haciendo resentir las bolsas. Una guerra comercial que supone que Estados Unidos haya impuesto aranceles del 25%, nada más y nada menos, a los productos que importa de China. Por tanto, claro, eso va a hacer que China pueda vender más bien poquito en Estados Unidos a partir de ahora. Volvemos enseguida, hasta ahora. Pues vamos con esas portadas. Voy a empezar por El País, que ha destacado a 4 columnas la investidura fallida de Turull. Turull se presenta al Tribunal Supremo hoy ya viernes sin lograr ser elegido presidente. Y habla El País de la segunda votación, que sería eliminada, la votación del sábado, sería eliminada si el dirigente del Partido Democrático de Cataluña, si el señor Turull, ingresa en prisión mañana, porque es una posibilidad, bueno, mañana, hoy viernes, es una posibilidad que está ahí, ¿no? Abierta, la posibilidad de que el juez decida su ingreso en prisión preventiva, como medida cautelar, una vez que sea le dé a conocer el auto de procesamiento, ¿no? Con este procedimiento se pone en marcha el plazo ya para unas nuevas elecciones. Es verdad que hoy ha empezado a contar ese plazo. Si no hay candidato de aquí al 22 de mayo, habrá elecciones el 15 de junio en Cataluña. Y la foto de portada, la de Turull, con esa cara de preocupación, de seriedad enorme que ha, exhibido durante todo la sesión de investidura, y que han exhibido todos los dirigentes separatistas, especialmente aquellos que tienen el compromiso de acudir hoy al Supremo. Y habla de la investigación de la Guardia Civil, que atribuye a Turull un papel clave en el proceso separatista. O sea, que es algo de lo que tendrá que lidiar hoy. Trump desata una dura guerra comercial con China. Estados Unidos impone aranceles del 25% a las importaciones del gigante asiático, y España, que cumple por vez primera el objetivo de déficit. La foto de portada de ABC ya la han visto ustedes. Es una foto con los rostros cariacontecidos, de enorme preocupación. De canguelo, decía yo también, ¿verdad? Si se me permite la expresión de los dirigentes del proceso separatista, que hoy se enfrentan a la decisión del juez cuando les anuncie el auto de procesamiento y algunos puedan ingresar en prisión, que probablemente algunos vayan a prisión. Y estamos viendo ahí a Romeva, estamos viendo a Forcadell, a Bassa, a Marta Rovira, al candidato a investir, al señor Turull y al señor Riul. Y de ellas, por ejemplo, hay 3 que han denunciado hoy a su acta de diputadas. Las tres diputadas de Esquerra Republicana han renunciado porque creen que de esa forma se alejan de la política, y a lo mejor el juez mañana pues no les impone ninguna medida cautelar. Y vamos a ver qué pasa. El titular es reos de su farsa, titular de ABC. La guerra abierta con la CUP frustra el intento desesperado del secesionismo de investir a Turull antes de que el juez pueda ordenar hoy su ingreso en prisión. Y en la segunda portada de titulares, ABC destaca que Estados Unidos entra en guerra comercial con China y acepta una tregua con la Unión Europea. Impone aranceles a Pekín por valor de 60.000 millones de dólares. Washington suspende la imposición de tarifas a Europa, pero los socios mantienen todavía cautela. O sea, a nosotros nos ha, digamos, moderadamente beneficiado, pero eso está por ver, porque con Trump tampoco están las cosas claras. Ha habido ya medidas tomadas, sobre todo en la industria automovilística, muy peligrosas. Pero bueno, se conoce que le han presionado y ha cambiado de horizonte. Y esta es una muy buena noticia para nuestros amigos, los regantes y agricultores de Murcia, Alicante y Almería. El gobierno ha confirmado hoy para abril, próximo mes, un nuevo trasvase de agua del Tajo al Segura. Mira. Y es lo que estaban esperando, como agua de mayo, nunca mejor dicho, ¿verdad? O sea que los amigos regantes van a tener la posibilidad de disfrutar de esa agua para seguir adelante con sus cultivos. Porque fíjate ahora con las lluvias que ha llovido en este mes pasado, en marzo, vamos, que estamos acabando ahora, 10 veces más que normalmente, y todo ese agua vertida al mar. Los ríos... El Tajo no. Sí.
No, pero te quiero decirlo. El Tajo no. ¿Cómo que no? ¿Que no qué? Quiero decir que es verdad que ha llovido muchísimo, pero que es verdad que precisamente la cuenca del Tajo es la que menos agua ha recibido de todas las cuencas. Es verdad, ¿eh? Y que era la que peor estaba. Quiero decir, era la que peor estaba. Es verdad que en todos los ríos del norte se está tirando agua al mar, pero es verdad que la los cuenca niveles de los 400 sí, pero que la cuenca del Tajo que no está sobrada de agua, que está con lo justo para poderla pasar, pero quiero decir que no, desafortunadamente es la cuenca donde menos ha llovido. La del Tajo este año ha sido la que más ha sufrido, desde luego. Y es que es donde menos ha llovido. Porque venía de mayor. Sí, fíjate con la que tenemos liada en Cataluña como para hacer un traslado del Ebro. Ese sería el ideal, del Ebro y del Duero, que está sobrando agua todos los días. Y fíjate tú, mientras tanto, los Pirineos en alerta por aludes tras la muerte de 2 personas. La estación de esquí. Las estaciones de esquí se preparan para hacer frente a posibles avalanchas. Fíjate cómo está de nieve las estaciones, cómo están. Todo eso cuando produzca el deshielo. Semana Santa tenemos... Imagínate cuando se produzca el deshielo, cómo van a ir esos ríos. Pero en principio la temporada de Semana Santa es brillante, porque es la mejor temporada de nieve en 25 años. Se van a llenar las estaciones de esquí, perdón. La Vanguardia dice que el intento de Turull fracasa y ahora decidirá el juez. El intento de Turull de ser investido. La CUP veta la elección del candidato y da por roto el bloque independentista, y el aspirante ofrece mano tendida a Rajoy y evita referirse a la República. También la foto de portada es de la enorme preocupación de los que acompañaron al candidato en esa foto de portada. Un pleno con caras largas, dice La Vanguardia, y tanto, caras larguísimas. Y habla también de las acciones de Facebook, que acumulan una caída del 12%, y la dimisión como diputados de Rovira, Bassa y Forcadell, que dejan el escaño antes de su cita con el juez. El Tribunal Supremo mantiene en prisión a Ford, a pesar de la petición de la Fiscalía. Mantiene en prisión a Ford y también a Jordi Sánchez. Y El Mundo también, foto de portada para un preocupado Turull. La CUP dice revienta la operación Turull para burlar al Tribunal Supremo. Los antisistemas no apoyan al candidato y rompen su alianza con Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana. Combatiremos en la calle, han dicho los antisistemas. Solo aceptarán a Puigdemont y ponen en marcha la cuenta atrás para nuevas elecciones. O sea, solo quieren a Puigdemont. Bueno, tenemos que pensar que esto es la Kale Borroka catalana. Totalmente. O sea, hablamos de gente que crema contenedores, que, en fin, lo que es la Kale Borroka vasca. Sí, sí. Bueno, aviso a los navegantes. La OCDE no ve posible que España pueda subir las pensiones con el IPC, el índice de precios al consumo. Ya sabemos que es lo que se está reivindicando y lo que algunos partidos quieren o han prometido. PSOE, lo ha prometido también Podemos, pero parece que, según la OCDE, eso no va a ser posible, entre otras cosas porque no salen, ya lo ha dicho el gobierno, no salen las cuentas, pero bueno. Ya, lo que pasa es que la OCDE no piensa en las elecciones locales y autonómicas que hay el año que viene, y probablemente el gobierno pues va a tener que pensar y va a tener que hacer algo. Y esto del Ayuntamiento de Madrid, que sigue lloviendo sobre mojado, y nunca mejor dicho, en el caso de Lavapiés. El Ayuntamiento, o sea, el responsable de seguridad y de policía, dice ahora que el mantero muerto en Lavapiés venía huyendo de la policía. Es tremendo, ¿eh? Cómo ha dejado a los pies de los caballos a la policía municipal. Y que ha habido y que ha vuelto a haber incidentes esta noche y ayer por la noche con policías que han tratado de identificar a personas y ha habido agresiones, heridas, policías heridos. Se ha convertido en un reto. La policía de guerra, bueno, pero básicamente porque, como tú sabes bien, Vicente, la policía local en Madrid hay aproximadamente unos 6.300 agentes, y 5.000 de esos agentes, aproximadamente agrupados en distintos sindicatos, todos de manera unánime están diciendo que en su trabajo diario, y especialmente en determinadas misiones como actuar contra los ataques a la propiedad intelectual, etcétera, que es al final el top manta, entre otros, se sienten desprotegidos por el ayuntamiento. De los 6.300 policías, 5.000, cada uno de su padre, de su madre y de su sindicato, dicen que están abandonados por el responsable de seguridad. Y eso no puede ser en ningún sitio, en ninguna capital europea ni española. La despenalización del top manta, y hay un sindicato de manteros. Es de aurora boreal, que es una cosa alucinante. Al punto de que se pone en duda que un policía pueda perseguir a un mantero. O sea, es que, claro, porque el concejal dice, no, es que la presión ha hecho que salga corriendo, y al final venía a decir que se ha muerto por la que era futbolista. O sea, que se no, pero además es que es tan ridículo como que el señor empezó a echar espuma por la boca porque era epiléptico, tenía una lesión previa según una determinada autopsia, y todos los testigos establecen que el sujeto se cayó y la policía estuvo bastantes minutos, 7 personas, intentando reanimarlo. Entonces, lo que estamos viendo ahora mismo, o sea, no solo es una traición a la verdad, que es lo más grave, ¿no?, sino además un deseo de subvertir la legalidad, ¿no?, que es lo que subyace a todo esto. Totalmente.
Voy con La Razón, que habla de la CUP que inhabilita a Turull. Es un titular que ha elegido La Razón muy acertado en ese sentido. La CUP ha inhabilitado a Turull al no votarle. Rovira, Forcadell y Bassa renuncian al acta horas antes de acudir al Tribunal Supremo, que podría enviarles a prisión junto a Turull, Rull y Romeva. Los antisistema tumban la investidura y abocan a elecciones tras romper con el PDeCAT y Esquerra. Y el candidato evita referencias a la independencia y pide diálogo ante la citación judicial de hoy. Moncloa sentencia, el proceso está acabado y mantendrá el 155 si no hay gobierno. Claro. Y ahí vemos la cara de preocupación de Turull y ojo, información sobre el informe de la Guardia Civil de todos los que hoy acudirán al Supremo. Turull participó en la estrategia de atacar al Estado y al gobierno español. Autorizó casi la mitad de los 1,6 millones de fondos públicos que se desviaron al 1 de octubre. Forcadell tramitó las votaciones de las leyes de desconexión y tuvo un papel determinante en el proceso separatista. Romeva, su participación fue fundamental en la internacionalización del desafío secesionista y autorizó los gastos del Diplocat con ese fin. Rovira estuvo en la reunión clave en la que se optó por la vía unilateral en junio de 2016. Rull asistió a 5 reuniones sobre la hoja de ruta en 2015 y 2016. Bassa puso en marcha una base de voluntarios para el referéndum y felicitó a los que asediaron la Consejería de Economía. Así que todos estos son los que hoy tienen que responder ante el Supremo. La página web de COPE a esta hora tiene, entre otras noticias, lo que ha pasado en el Parlamento. Turull no logra ser investido tras la abstención de la CUP. El presidente de la Federación Rumana de Rugby dice que España no tiene nivel para ir al Mundial. Tiene gracia, ¿eh? El señor que... Los chorizos. Los chorizos tienen gracia, efectivamente. Los chorizos vienen a darnos aquí ejemplo. Y, hombre, Felipe González, que dice que ojalá Llanera no meta en la cárcel a los citados hoy en el Supremo. Habría que ver esas declaraciones en su totalidad y en su contexto. Y, bueno, desde el punto de vista de la prensa económica, destaco El Economista, que habla del Facebook, que usó sin permiso de 21 millones de españoles. También dice que las bolsas caen a soportes por la guerra comercial de Estados Unidos con China. O sea, que hoy se han pegado un buen batacazo a las bolsas, incluida la española. Que 5 días habla también de ese hundimiento de las bolsas. Trump hunde todas las bolsas al declarar la guerra comercial a China. Y expansión, los grupos publicitarios ponen en jaque a Facebook y Trump desata la guerra comercial con China y las bolsas se resienten. Esto es lo que pueden leer en la prensa económica. ¿Cómo ha cerrado nuestro barómetro? Pues Antonio, sí, Antonio, hemos visto aquí en el programa en directo que Jordi Turull no ha conseguido ser investido presidente en la primera votación, por eso les planteamos si creen que se repetirán elecciones en Cataluña. Pues bien, un 57,7% de los votos creen que sí se repetirán elecciones en la Generalitat, frente a un 42,3% que creen que no. En pantalla grande, naturalmente. Adiós, Cristina López del Listing. Hasta Muy el fin buenas de semana noches, hasta el fin de semana, sábados y domingos, por la mañana en COPE. Bueno, estaremos atentos. Además, como viaja mucha gente este fin de semana, te seguirán y sentirán especialmente con mucha atención y agrado. ¿Qué se dice en estos casos? Gracias. Muy felices vacaciones. Si hay novedades en la carretera, también se te llamará. Por siempre es bueno, claro. en esos casos, para advertir a otros. Exacto. Adiós, Alfonso Merlo. Buenas noches, buenas noches también a Martu Garrote y a Vicente González Olaya. Gracias, buenas noches. Y a ustedes les dejo ya con pantalla grande. Que lo disfruten.